Esta historia comenzó con un día extremadamente malo para el personaje principal, quien fue despedido de su trabajo. Y cuando regresó a casa, la casera lo echó porque llevaba más de 3 meses sin pagar las cuentas. El joven acabó en la calle y gastó su último dinero en alcohol. Sentado en el balcón de un edificio abandonado, el chico sacó su teléfono móvil y miró una foto de su novia. Mientras tomaba cerveza, él la miró y pensó que al menos ella no lo había abandonado en tan mal día. Sin embargo, unos minutos después la joven le escribió un mensaje diciéndole que necesitaban romper. Una risa histérica recorrió a Zan. No podía creer que pudiera suceder tanta mala suerte. Después de terminar su bebida alcohólica, arrugó la lata y la arrojó nerviosamente a un lado. Bai se dio cuenta de que no tenía nada que perder y extendió los brazos como si fueran alas. Después de un par de segundos, estaba flotando en el cielo y notó cierta señal detrás de él. De repente recordó un sueño en el que se encontraba en una civilización antigua. Pero nunca tuvo tiempo de vivirlo, porque siempre despertaba. El personaje principal creyó ingenuamente que estaba imaginando todo esto, pero de repente cayó al suelo. Zan se dio cuenta de que esto no era un sueño en absoluto, porque el dolor era muy real. Bai se puso de pie, comenzó a mirar a su alrededor y descubrió que estaba en un lugar de su sueño. En ese momento, la tierra tembló, el cielo se volvió violeta, lloviendo meteoritos sobre el suelo. A lo lejos, el joven maestro vio cierto pedestal sobre el cual había una estatua con forma de mano humana. Al mirar más de cerca, vio un anillo brillante en su pulgar y una magia incomprensible de repente envolvió la mano de piedra. Zan se quitó el anillo del dedo y comenzó a mirarlo de cerca, dándose cuenta de que valía mucho dinero. El joven pensó que este sueño le presagiaba varios viajes en un futuro próximo. Después de lo cual se puso triste, porque creía que aquello era solo un sueño y que pronto despertaría. De repente se levantó un fuerte viento que literalmente lo derribó. Bai descubrió que todavía estaba sentado en el balcón de un edificio abandonado. En ese mismo segundo cayó de la barandilla al balcón y se dio cuenta que el extraño sueño había terminado y despertó. El chico instantáneamente tomó su teléfono para ver cuánto tiempo había pasado. En ese momento notó que el anillo de su sueño todavía estaba en su dedo, lo cual no pudo haber sucedido, o seguía estando en un sueño y todo le parecía otra vez. En relación con esto, el personaje principal comenzó a pellizcarse para despertarse, pero ya no era un sueño. De repente, una criatura esférica apareció cerca de él y lo felicitó por haber adquirido el anillo imperial. El joven maestro quedó impactado por lo que estaba sucediendo, y sin reprimir sus emociones, preguntó quién era. El extraño redondo declaró que en realidad era un espíritu maligno. Después de un tiempo de silencio, Zan repitió su pregunta nuevamente, porque no entendía lo que estaba pasando. Dando un paso atrás, el joven se agarró a la barandilla, que en ese momento brillaba con algún tipo de magia. El chico perplejo notó que este brillo tan mágico proviene del anillo. Bai comenzó a entrar en pánico y dijo que todo era por este anillo. El espíritu miró pensativamente a su dueño. La mascota dijo que la principal habilidad de este accesorio es retirarse. El atónito maestro intentó en vano entender de qué estaba hablando y continuó examinando el anillo. Luego le pidió a su nuevo amigo que le contara más sobre este anillo. El camarada mágico dijo que con su ayuda Zan podría devolver una cosa o una persona a tiempo. Regresando así, Bai finalmente se dio cuenta del tesoro que había caído en sus manos y comenzó a calmarse. Pero al joven le interesó un punto más. Porque el espíritu dijo que su característica principal era la retirada. Y justo cuando quería preguntarle al respecto, de repente se escuchó el sonido de los frenos bruscos de un automóvil. El personaje principal instantáneamente se giró ante el sonido y comenzó a mirar desde el balcón. Abajo estaba una joven que salió vacilante de su costoso auto. Gritó a lo lejos al coche que conducía para que el iniciador del accidente no abandonara el lugar. Esto no lo detuvo, entonces la niña comenzó a pedir ayuda desesperadamente. Zan reconoció a la niña como la directora ejecutiva de la empresa donde había trabajado hasta hace poco. Y donde lo despidieron con escándalos. Bai volvió a pensar en lo extraño que es este día. La señora manchada de lágrimas continuó gritando pidiendo ayuda, porque su madre estaba en el auto. La mujer ensangrentada estaba inconsciente. El chico aún así decidió ayudarla, porque aún así encontraría trabajo y la vida humana no tiene precio. Corriendo hacia el coche, se ofreció a llevar a su madre al hospital más cercano. La niña naturalmente estuvo de acuerdo y un momento después corrieron al hospital. Nunca volvió en sí, sus heridas eran extremadamente graves. También había una parte metálica del auto sobresaliendo de su espalda, la situación era complicada. De esto habló el espíritu, afirmó que la asistencia médica era impotente en este caso, porque su cuerpo estaba mortalmente dañado. Entonces el joven lo instó a usar la habilidad de su anillo. La mascota notó que el efecto en el dueño sería grave, pero el valiente y generoso Zan le recomendó encarecidamente que activara el anillo. Como está en juego la vida humana, la niña perpleja no podía entender con quién estaba hablando.
El amigo esférico activó el anillo mágico y todo a su alrededor empezó a brillar con una luz dorada. Como resultado, unos segundos después cayó al suelo junto con la mujer. Sin embargo, al mismo tiempo, todas las heridas en su cuerpo sanaron repentinamente y era como si no hubiera sangre. La parte metálica de la espalda simplemente se cayó y la herida también sanó gradualmente. Después de un tiempo, el chico se despertó en un lugar desconocido y repentinamente saltó de la cama. Naturalmente, lo atormentaba la pregunta de dónde estaba, ya que a partir de ahora no estaba claro si estaba en realidad o en un sueño. Zan luego recordó que había perdido el conocimiento después de activar la habilidad del anillo, luego de lo cual vio el anillo en su dedo y se calmó, pero al mismo tiempo tenía lencería en la mano. Bai se quejó y no sabía dónde esconder el sostén. Inmediatamente se sonrojó de vergüenza y comenzó a recordar todo en detalle, pero fue en ese momento cuando entró en su habitación un joven desconocido, cuya madre ayudó a salvar. El personaje principal comenzó a poner excusas extremadamente ridículas sobre sus pertenencias personales, diciendo que no quería tocarlas. La muchacha lo miró sorprendida y le aconsejó que se levantara de la cama si se sentía bien. Pronto se sentaron a desayunar. Zhang entendió que estaba en su casa, pero no sabía cómo terminó aquí. De repente, la joven señorita le agradeció por ayudar a su madre, porque efectivamente le había salvado la vida. El joven sonrió y respondió cortésmente que siempre estaba feliz de ayudar a las personas necesitadas. Pero la niña cambió abruptamente su tono y le preguntó cómo exactamente logró salvar a su madre y por qué estaba en ese lugar a una hora tan tardía. Insinuando de todas las formas posibles que lo hizo por dinero, Bai le preguntó de qué estaba hablando. La joven, de manera bastante pretenciosa, se hacía llamar directora de la compañía Dongxing, cuyo nombre era Tan Wanli. El chico respondió que hasta ayer también era empleado de esta organización. Sumamente sorprendido, Juan preguntó por qué hasta ayer. Zan bajó la cabeza y dijo con tristeza que ayer lo despidieron de su trabajo. Lee asumió que el joven organizó todo esto deliberadamente para regresar a su compañía. En este sentido, ella le ofreció convertirse en asistente del director general de Dongxing. Al principio, la protagonista permaneció en silencio y no podía creer que fuera realmente tan ignorante. Sin embargo, después de ponerse de pie y preguntarle bruscamente de qué estaba hablando, Tan respondió que ese era su objetivo y que lo logró. El enojado Bai dijo que no estaba interesado en este puesto como concesión. Al salir de casa, finalmente le dio a la joven un consejo para que no menospreciara a todas las personas. Pero tan pronto como salió por la puerta, se encontró inmediatamente con su madre, a quien había salvado ayer de una muerte segura. La mujer, por su parte, se alegró muchísimo de verlo sano y sonrió dulcemente. Al pasar, agradeció al joven maestro por salvarle la vida ayer. Pero Zan simplemente siguió caminando sin prestarle atención. La madre de Li le preguntó qué le pasaba. Juan respondió que no estaba de humor. Bai dijo en este momento que si tiene dinero no significa que sea una gran persona. Incluso el espíritu se sorprendió y preguntó por qué el dueño no aceptaba la limosna. Porque en su mundo el dinero realmente lo decide todo. Después de lo cual recomendó encarecidamente al joven que comiera, ya que había gastado demasiadas energías salvando a la mujer. Pero el chico siguió ignorando el consejo de su nuevo camarada y sacó su teléfono, donde miró con nostalgia una fotografía de su exnovia y dijo que había perdido 4 años con ella. El amigo esférico continuó diciendo que el señor necesitaba tomar un refrigerio. De lo contrario, podría caer en coma. Sin embargo, él estaba interesado en algo completamente diferente, por lo que 4 años después ella de repente decidió irse. Posteriormente, el joven maestro fue a su casa, donde de repente la puerta de entrada se encontró abierta. Mirando detrás de ella, vio como el jefe que lo despidió dijo que se deshizo de este perdedor y que ahora estarán juntos. Naturalmente, Zan no pudo soportar tal traición y irrumpió en el apartamento como un loco, después de lo cual inmediatamente comenzó a golpear al hombre, pero su exnovia lo defendió, afirmando que Bai no tenía derecho a golpearlo y que no debería haber venido aquí. Esto fue un verdadero shock para el chico. Le preguntó por qué ella lo defendía. La joven contó que durante su relación él no le regaló nada, agregando que después de que rompieron, él también se atrevió a presentarse en su casa. El joven enfurecido le preguntó si realmente era una nulidad a sus ojos. Ella se quedó en silencio por un par de segundos, pero luego afirmó que este es exactamente el tipo de persona que ella considera que es. Mientras tanto, el jefe derrotado se puso de pie y el angustiado Zan lo atacó nuevamente con los puños, y nuevamente comenzó a golpear al ex jefe lujurioso y extremadamente arrogante, quien dijo que sería mejor detener este circo y luego lo perdonaría. Esto solo enfureció aún más a Bai y declaró que lo mataría a golpes. Pero en ese momento la niña intervino y con un movimiento brusco empujó al joven. Así, el joven maestro se golpeó la cabeza contra la pared y sintió debilidad en el cuerpo. En ese momento, la niña ayudó a su hombre recién creado a levantarse. Pero el anciano se enfureció y hasta la empujó a un lado. La niña le pidió que no se enojara.
Zhang, a su vez, se apoyó contra la pared y sintió que su conciencia flotaba lentamente. El espíritu maligno notó que el dueño estaba a punto de perder el conocimiento, porque su cuerpo ya había llegado a su límite. Lo que sucedió un momento después, el joven literalmente cayó al suelo inconsciente. El anciano inmediatamente saltó hacia el cuerpo del adolescente y comenzó a patearlo, instándolo a levantarse. Luego miró hacia el otro extremo de la habitación, donde había un bate de béisbol, y le ordenó a la niña que se lo trajera. Pero la joven dijo que esto podría ser demasiado peligroso para la salud del chico. Alzando el tono, el enfurecido Dafu comenzó a insultarla y repitió su exigencia. Cedió ante él y obedientemente trajo un bate de madera. El jefe nerviosamente se lo arrebató de las manos a la chica y ya lo agitó para matar a Zhang. Sin embargo, en ese momento entró en el apartamento el director general de la empresa. El anciano inmediatamente escondió el bate detrás de su espalda y anunció que había decidido aprender a jugar béisbol. Juan respondió diciendo que necesitaba a este joven y que lo llevaría con ella. Después de cierto tiempo, el personaje principal se despertó con la cabeza vendada, lo cual dolió terriblemente. El dolor salvaje no le dio la oportunidad de comprender lo que había sucedido. Un poco más tarde, Bai miró a su alrededor y descubrió que estaba nuevamente en el departamento de Li. En ese momento, Tan entró en su habitación y le preguntó si estaba bien. El chico le preguntó, por casualidad, si ella lo salvó ayer. Juan respondió afirmativamente, añadiendo ocupadamente que no le gusta deberle a nadie, ni siquiera sentimientos. El joven maestro dijo que ahora están empatados y que inmediatamente saldrá de su casa. Pero Lee dijo que algunas personas no quieren que se vaya y que realmente es mejor para el quedarse. Mientras tanto, la señorita Tan llegó a la habitación e invitó a Zhang a cenar con ellos. Bai no tuvo más remedio que estar de acuerdo. Y después de un par de minutos estaban todos sentados juntos a la mesa. Insatisfecho, Juan notó que su madre rara vez cocina y que debe actuar como si le gustara todo. La comida preparada por la tía, a su vez, no infundió confianza en el joven maestro. Realmente tenía un olor terrible y parecía alquitrán. Pero el chico siguió el juego y la elogió por sus habilidades culinarias. Él mismo entendía perfectamente que era imposible comer, pero no había comido nada desde ayer. Llegó a la conclusión de que era mejor ser envenenado que morir de hambre y comenzó a agarrar con avidez la comida. Después de lo cual se puso verde, pero continuó comiendo a la fuerza. Lee entendió que estaba sobreactuando. Y cuando Zhang se refrescó, Tan de repente anunció que necesitaba volver al trabajo, agregando que algunos de sus subordinados no tienen muy buen carácter, pero lo que más importa es su habilidad. Bai dijo disgustado que esas personas pueden ser expertos en su campo, pero dañan a otros. Luego Li lo invitó a asumir el puesto de jefe de departamento, en lugar de Dafu. El personaje principal no esperaba tal giro y al principio ni siquiera supo qué responder. Al día siguiente llegaron a la empresa de Don Xin. El chico miró el edificio durante mucho tiempo y dudó de su decisión. Tan tenía una opinión diferente y apresuró al joven maestro a entrar, donde naturalmente se reunió con su exjefe, quien no perdió la oportunidad de reírse de él, al declarar que aún así decidió regresar después de ser despedido. Zhang apenas se contuvo para recibir otra paliza, pero al final dijo con una sonrisa que realmente había decidido volver. Durante toda la jornada laboral, Yes observó a Bai, como si estuviera buscando una oportunidad para molestarlo. Ni siquiera lo detuvo el hecho de que el director apoyara al chico. Todavía quería encontrar una manera de deshacerse del joven. Después llamó a su subordinado y le recordó lo que debía hacer por la noche. El empleado repitió que necesitaba pagarle a la gente para resolver este problema. Fu añadió que se debe seguir la regla y que fuera de la empresa no se conocen. La jornada laboral estaba llegando a su fin y Zhang estaba a punto de terminar de trabajar. En ese momento, el jefe se le acercó y le pidió que lo siguiera para ver el último lote de mercancías, porque para alcanzar el éxito siempre hay que empezar poco a poco. Bai, a su vez, estuvo de acuerdo, pero era muy consciente de que esto podría ser una trampa. Al entrar al almacén, papá dijo que el joven necesitaba revisar todos los productos en busca de defectos. Fu ya estaba anticipando el fracaso del adolescente, creyendo ingenuamente que no volvería a hacer sus trucos. Tan pronto como el personaje principal se dirigió hacia los jarrones de porcelana, el subjefe lo siguió. Luego empujó al joven maestro por la espalda, por lo que Zhang literalmente voló hacia un producto costoso, que se desmoronó en pequeños pedazos y no pudo ser restaurado. Enfurecido, Yes comenzó a enfurecerse y a expresar fingidamente su descontento. Decir que la empresa perderá mucho dinero debido a su animosidad personal hacia él. El astuto anciano también agregó que el tipo planeó todo esto de antemano. Bai entendió que era una trampa. Luego, Fu ordenó a su subordinado que cerrara el almacén y él, a su vez, informaría de todo al director general. Un momento después, la puerta se cerró y el joven comenzó a pensar en cómo podría salir de esta situación. Después de todo, se trata de porcelana de Swanson hecha a mano y puede costar varios millones de dólares. Al darse cuenta de que el jefe había planeado todo bien, el tipo se agarró la cabeza desesperadamente.
De repente recordó su anillo milagroso y suspiró aliviado. Luego se apresuró a usar su habilidad única y retrocedió en el tiempo. En ese momento, la señorita Li llegó con una denuncia. Sí, la niña quedó impactada por esta noticia. Fu parecía triste y dijo que esta era la fiesta más grande de su empresa. Mientras Juan se recuperaba de tan terrible información, el anciano seguía desempeñando su papel de inocente. El jefe dijo que el tipo no lo hizo a propósito, aunque tenía motivos para vengarse de él. Tan mentalmente comenzó a maldecir al personaje principal por su torpeza y le preguntó a dónde estaba Zan. Fu respondió que todavía estaba sentado en el almacén, le ordenó que la llevaran allí de inmediato. Al acercarse a la puerta principal, la joven le preguntó al empleado dónde estaba Bai. El chico respondió con tristeza que estaba en el almacén y todavía no había salido de allí. El anciano, satisfecho de sí mismo, ordenó a su subordinado que abriera la puerta para hablar con el joven. Tan, a su vez, estaba más que molesto mientras el astuto viejo zorro esperaba con ansia su victoria. Después de todo, comprendió que tal pérdida sería un desastre para una empresa pequeña y miserable. Tan pronto como el empleado abrió la puerta del almacén, los jefes se quedaron sin palabras y comenzaron a insultar a Zan. Sin embargo, un momento después vieron una imagen impactante. Todos los productos de porcelana estaban intactos. Bai dijo que por alguna razón papá arrojó un trozo de porcelana a los productos y que si no fuera por su reacción, los jarrones se habrían roto. Después de lo cual le pregunté a la directora general qué estaba haciendo aquí. Sorprendido, Li dijo que Fu informó sobre los productos estropeados. Y el tipo se dio cuenta de que esos desinformadores deberían ser despedidos. Enojado, Juan se volvió hacia el perplejo anciano y le preguntó qué estaba pasando. El jefe dijo que él personalmente vio los jarrones rotos. Luego dijo siniestramente que descubriría cómo este adolescente podía hacer esto. El joven maestro esbozó una sonrisa maliciosa al darse cuenta de que nada le saldría bien, porque usaba un anillo mágico. En ese momento, papá comenzó a revisar todos los jarrones y se sorprendió, porque realmente los vio rotos y ahora no tienen ni un rasguño. El personaje principal, regodeándose, le preguntó a Fu si había terminado el examen. El anciano estaba furioso. No se dio cuenta de cómo se olvidó de poner uno de los jarrones en el suelo y empujó accidentalmente los demás. Por lo tanto, simplemente cayeron como un dominó. Fue un shock para todos. El propio jefe de repente se dio cuenta de que había caído en su propia trampa y que ese era su final. La amargada directora Juan no fue ceremoniosa con él y expresó su indignación. Incluso empezó a tartamudear y no podía decir nada con claridad, no sabía cómo explicar lo que había pasado. Zhang aprovechó la oportunidad para burlarse de él y dijo que estos jarrones valían varios millones. A Fu no se le ocurrió nada mejor que culpar de todo a Bai, diciendo que él fue quien lo empujó. El chico continuó sonriendo y provocando al anciano enojado de todas las formas posibles. Justo cuando el enfurecido papá intentaba golpear al joven maestro, de repente fue interrumpido por Li. Tan dijo amenazadoramente que había difamado a un colega y causado una pérdida multimillonaria a la empresa. En relación con lo que lo despidió, Fu quedó impactado por esta decisión del director general. La niña dijo que tenía que pagar los daños a la corporación dentro de una semana, o el tribunal lo obligaría a hacerlo. Papá, deprimido, se dirigió a la salida y miró con odio al joven satisfecho, diciendo que pronto se arrepentiría. El personaje principal una vez más sonrió y respondió que esperaría con ansias ese día. Mientras tanto, la directora Li estaba completamente molesta y no sabía qué hacer. Al verla en este estado, Zhang la abrazó amistosamente y trató de calmarla. Después de un corto periodo de tiempo, Bai le preguntó si estaba bien. Juan, entre lágrimas, dijo con tristeza que su empresa había terminado porque este lote de productos fue completamente destruido, agregando que el tipo usó deliberadamente esta situación para vengarse de Dafu. Luego, de repente, apartó al joven de ella y le dijo que no quería verlo ahora. La adolescente dijo que la ayudaría a beber una compensación del anciano o que lo golpearía nuevamente. Pero Tan señaló que si intentan devolver el producto, tendrán que pagar 10 veces el monto original para devolverlo. Además, la fecha de transferencia del producto era mañana. Zhang entendió que no quedaba tiempo. Lee continuó quejándose y diciendo con tristeza que le costó un esfuerzo increíble y que todo fue en vano. El personaje principal invocó a su espíritu maligno, quien se opuso categóricamente a tal decisión. Pero Bai le ordenó activar inmediatamente el anillo. La mascota intentó de todas las formas posibles disuadirlo, porque sufriría mucho. De repente el chico dijo que la ayudaría a devolver los jarrones a su estado original. Lee se preguntó si realmente podría hacer esto, pero ¿cómo? No tuvo otra opción y además, de alguna manera milagrosa curó a su madre. Quizás haya algo mágico y especial detrás del joven que no pueden comprender. Ella no tuvo más remedio que confiar en Zhang. La niña salió por la puerta y esperó el resultado, mientras Bai comenzaba nuevamente a restaurar los jarrones. Trozos de porcelana volaron por el aire y poco a poco empezaron a pegarse.
La habitación comenzó a brillar con una luz mágica dorada. Después de unos minutos, decenas de bienes volvieron a su estado anterior. Si bien al joven maestro ya no le quedaban fuerzas, los vasos sanguíneos de sus ojos estallaron y se llenaron de sangre. De repente, el chico sintió una debilidad salvaje en todo el cuerpo, su piel literalmente comenzó a secarse. Como resultado, cayó al suelo, pero no perdió el conocimiento y aguantó hasta el final. Después de lo cual, el exhausto Zan se volvió hacia su amigo esférico y lo animó a continuar el proceso de recuperación. Y después de un par de minutos, Bai comenzó a toser sangre, pero permaneció consciente. Las partículas de porcelana se fueron juntando lentamente. El adolescente mutilado se dio cuenta de que no tenía mucho que soportar. Juan, a su vez, se puso nervioso y empezó a escuchar para ver si había terminado de restaurar los jarrones. Finalmente no pudo soportarlo más y entró al almacén, donde todos los productos estaban absolutamente ilesos. El protagonista exhausto se sentó en el suelo y dijo que todo había terminado. Tan instantáneamente corrió hacia su salvador y le preguntó sobre su salud. Zan respondió que estaba muy enfermo y tenía un fuerte dolor de cabeza, y vio sangre en su rostro. Y nos aconsejó que lo lleváramos al hospital, porque en esas condiciones era imposible seguir trabajando. Pero Bai le pidió que le diera algo de tiempo para descansar y recuperar fuerzas. Durante algún tiempo, la niña sostuvo con sus manos al joven maestro exhausto. Luego ella todavía lo ayudó a levantarse y se dirigieron a su auto. Le insistió en que fuera al hospital. Sin embargo, incluso en esta condición, el hombre se negó a ser hospitalizado, diciendo que simplemente sangraba por la nariz y estaba mareado. En ese momento abrazó a la niña, lo que a ella, a su vez, no le gustó mucho, pero entendió que tendría que tener un poco de paciencia, porque la adolescente ya la había ayudado 2 veces. Tan mentalmente se obligó a calmarse y no concentrarse en esto. Una patrulla se acercó a ellos y se apearon agentes de policía. Juan no entendía lo que estaba pasando y lo que las autoridades querían de ellos. El inspector miró al tipo exhausto y le preguntó si se llamaba Zan. Extremadamente indignado, Lee les preguntó qué pasaba y por qué lo necesitaban tanto. El insolente policía dijo que no hablaba con ella, sino con el joven, y repitió la pregunta nuevamente. El adolescente dio un paso vacilante hacia adelante y respondió que efectivamente era Bai, tras lo cual, sin dar ninguna explicación, un agente de la ley ordenó que se lo llevaran. La chica tomó del brazo al chico que no entendía nada y lo condujo hasta el auto. Tan dijo que no tienen derecho a arrestar a un civil que necesita atención médica. Pero el policía mostró una orden de arresto contra el hombre y dijo que era sospechoso de conspirar con 3 fugitivos de prisión. Juan le preguntó a Zan qué estaba pasando y de qué estaban hablando. Bai respondió que él mismo no entendía nada y no tenía idea de qué tipo de prisioneros estaba hablando. Lee, a su vez, insistió en hospitalizar al adolescente, porque la salud es lo primero. Pero la policía rechazó su solicitud porque, por ley, la seguridad pública llamaría a un médico para que lo atendiera. Y es sospechoso de un delito grave. El inspector asistente le aseguró a Tan que todo estaría bien con el joven. Juan quedó impactado por este veredicto de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Mientras tanto, Zan ya estaba en el asiento trasero del coche de policía y de repente se puso muy enfermo. El policía pensó que esta pequeña podría convertirse en un problema para ella. En ese momento, Bai dijo que se sentía muy mal y no tenía más fuerzas. La niña le preguntó qué quería. El joven maestro respondió que necesitaba descansar un poco y recostarse sobre las piernas del joven representante de la ley. La niña, a su vez, le permitió acostarse y le dijo que si realmente resultaba ser un criminal, lo pasaría mal. Su asistente también comenzó a exagerar y afirmó que una vez que lleguen al sitio, será mejor que sea un niño obediente. En ese momento, Juan todavía decidió seguirlos. No podía dejar al joven en problemas. Después de que trajeron al personaje principal al departamento, Zan exigió más comida. El espíritu informó que su cuerpo ya había sido restaurado. El investigador notó que come demasiado y que este no es un restaurante para celebrar un banquete aquí. Pero Bai dijo que si tuviera hambre, no podría concentrarse y responder a sus preguntas. Esto solo enfureció al policía, quien se apresuró a poner al joven en su lugar y le instó a no ser tan arrogante. Su compañero se apresuró a calmarlo y le pidió que fuera a buscar unas porciones más de fideos, para que durante este tiempo se enfríe y suelte vapor, ya que necesitan la cabeza fría. Sin embargo, el hombre deliberadamente echó más leña al fuego y le pidió que le comprara fideos con carne. El policía estaba furioso, pero aún así se controló y fue a buscar comida. Luego, el investigador preguntó si podían hablar normalmente. Zan le hizo una contrapregunta sobre lo que estaba pasando. La niña le preguntó a Bai quién le ordenó ayudar a los prisioneros a escapar de la prisión. El joven maestro dijo que no entendía de qué estaba hablando y que nunca había tratado con ningún bandido. La mujer policía suspiró profundamente y caminó hacia la puerta principal. Luego se volvió y le pidió al joven que la siguiera. El maestro perplejo preguntó a dónde iban exactamente. La joven permaneció en silencio.
Luego lo condujo a una celda, de la que escaparon 3 delincuentes por un agujero en la pared. El personaje principal preguntó qué tipo de equipo les daban a los prisioneros. El representante de la ley dijo que no les entregaron ningún equipo y recibieron ayuda del exterior. Él es el único sospechoso y fue el quien ayudó a los delincuentes a escapar de la prisión. Sin embargo, Zhang se mantuvo firme y dijo que no tenía conocidos en esos lugares. El investigador ordenó al oficial de guardia que trajera a un joven. Esta persona resultó ser nada menos que el asistente de Dafu. El tipo golpeado dijo que Bai había arreglado todo y se disculpó con él. El joven maestro se dio cuenta de que se trataba de otro truco del inquieto anciano. En ese momento, el amigo esférico le informó a su dueño que tenían problemas. El personaje principal se sorprendió y le preguntó de qué estaba hablando y qué tipo de problemas eran. El espíritu maligno respondió con tristeza que los enemigos jurados de Chi Yu Breath los habían rastreado. El chico no entendió de qué estaba hablando y le preguntó qué tipo de Chi Yu era. La mascota dijo que le explicaría todo más tarde. Pero ahora hay un monstruo justo frente a él. El joven los miró y trató de descubrir cuál de ellos era un demonio. En ese momento, el investigador se apresuró a esposarlo y recordarle sus derechos. Zhang la instó a no apresurarse a sacar conclusiones y dijo que este asunto no era tan simple como pensaba. La niña decidió darle a la adolescente la oportunidad de iluminarla sobre esta situación. El joven maestro caminó lentamente hasta el enorme agujero en la pared de concreto y lo examinó cuidadosamente. Todavía no podía entender qué tipo de equipo se utilizó para hacer un agujero tan suave. Inesperadamente, el espíritu maligno declaró que el aliento de Chi Yu estaba escrito en esta sisa. Después de lo cual Bai preguntó a la policía si podían averiguar qué tipo de dispositivo utilizaron para hacer ese agujero en la pared. Perplejo, preguntó por qué estaba tan preocupado por esta cuestión. Y añade que ciertamente pueden resolverlo. Pero el asunto es completamente diferente. De repente el joven la interrumpió y se acercó al golpeado cómplice del anciano Xi. El adolescente preguntó cuánto tiempo se conocían y qué equipo utilizó para atravesar la pared. El tipo respondió que usó explosivos y una motosierra, y también pensaron todo este plan hace 3 días. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dudaron de la veracidad de sus palabras, ya que tal agujero no se podía hacer con explosivos y una motosierra. Zhang afirmó que esto no era cierto porque la apertura obviamente se hizo con una herramienta de alta temperatura. Y hace 3 días, el dueño del piso llamó a su puerta porque quería cobrar 3 meses de alquiler. Y si no lo creen, pueden comprobar este hecho. La niña entendió todo y le preguntó al detenido anteriormente por qué incriminó a Bai. El asistente del viejo Fu sonrió y dijo que una persona muerta no necesita saber tanto. Su rostro cambió en ese momento. La policía gritó como locos que en realidad era un fantasma. Un enorme monstruo con ojos ardientes caminó hacia el asustado investigador. El personaje principal también quedó desconcertado y le preguntó al espíritu qué estaba pasando, porque resultó que no era una persona en absoluto. Un amigo mágico lo instó a huir de inmediato, mientras el monstruo llegaba hasta la niña, la cual agarró y por alguna razón comenzó a rasgarle la ropa con sus afiladas garras. La policía pidió ayuda, pero sus compañeros huyeron en distintas direcciones. Zhang estaba a punto de saltar por el agujero para escapar cuando de repente se detuvo. Al espíritu no le gustó su idea de ayudar a la niña, diciendo que no tenía nada que ver con él. Además, el propietario está inicialmente obligado a cuidar de su seguridad. En ese momento, el monstruo llamó al dueño del anillo imperial para que le entregara el anillo a cambio de la vida del investigador. Bai empezó a decir que la chica no tenía nada que ver con eso, porque en realidad, él era a quien necesitaba. Mientras tanto, un preocupado Juan se encontraba afuera de las ventanas de la comisaría, creyendo que el chico no tendrá ningún problema y definitivamente saldrá de esta historia incomprensible. Un par de minutos más tarde, un coche negro desconocido llegó al edificio. Un conocido de Tan salió del coche, un joven con un traje ligero se dirigió a la comisaría. Al ver a Lee, la saludó y le sugirió que fuera a algún lugar para relajarse. Sin embargo, la joven lo rechazó y dijo que no tenía ningún deseo especial. Luego de lo cual el joven sonrió y entró al edificio. Juan no podía entender por qué había venido aquí. El maestro le preguntó a su espíritu si estaba seguro de que Chi Yu estaba aquí. La mascota respondió afirmativamente. Mientras tanto, el monstruo seguía golpeando a la pobre policía, y exigirle a Zhang que le entregue inmediatamente su anillo imperial. Bai instantáneamente llamó a su amigo esférico para activar el regreso al monstruo. La magia del fuego literalmente se derramó sobre el feroz demonio, pero no pasó nada. El monstruo gritó fuerte y la luz dorada se convirtió en polvo de fuego que cayó al suelo. Luego agarró al joven maestro y declaró que el anillo no había despertado y que no le haría nada a Chi Yu. El demonio tenía la intención de matar al personaje principal y dijo que pronto moriría y se convertiría en el nuevo dueño del anillo. Sin embargo, fue en ese momento que el maestro desconocido disparó contra el brutal monstruo. Tras arrancarse la mano, Chi se enfureció y empezó a mirar a su alrededor. Había un tipo parado en la puerta con una pistola, sonrió y dijo que hoy era un buen día para él.
El demonio preguntó quién era y qué tenía que ver con lo que estaba pasando. El joven extraño silenciosamente apretó el gatillo una vez más contra el monstruo enloquecido. Así, Yu liberó al exhausto Zan, quien cayó al suelo. Bai se regocijó sinceramente por su salvación, ya que creía que había terminado. En ese momento, el monstruo nuevamente le preguntó quién era realmente y por qué estaba ayudando a este tipo. Pero el desconocido permaneció en silencio y continuó disparándole. El chi curado notó que las balas comunes no le harían daño. Esquivando los ataques del demonio, el extraño instó al tipo a cortarse los dedos y untar el cuerpo del monstruo. El personaje principal no entendió de inmediato lo que le había dicho y por lo tanto, volvió a preguntar. El joven maestro, naturalmente, dijo que le pidió que hiciera esto porque no había nadie más en la habitación. El espíritu notó que la sangre del maestro pertenecía al linaje Xuanyuan. Y para Chi Yu esto fue extremadamente dañino. Zan comenzó a mirar apresuradamente a su alrededor para encontrar algo afilado y descubrió una piedra. Mientras tanto, el chico continuó esquivando los ataques del monstruo enojado. Y después de un tiempo, el monstruo finalmente lo arrinconó. El maestro se dio cuenta de que no tenía a dónde correr. Chi comenzó a regodearse, dándose cuenta de que en ese momento la ventaja estaba de su lado. Pero tan pronto como intentó atacarlo, Bai llegó a tiempo para ayudarlo. Golpeó con su mano ensangrentada el corazón de Yu y el cuerpo del demonio estalló en llamas. El espíritu maligno se dio cuenta de que entrar en el corazón es una forma segura de destruir rápidamente al monstruo. Cubierto de ceniza, Chi Yu intentó girar hacia el joven maestro para golpearlo. Sin embargo, solo logró hacer un movimiento antes de entrar en un pasillo. Cierta esencia mágica cayó del monstruo, era del tamaño de una moneda, y tenía un símbolo característico. La partícula rodaba por el suelo hacia un maestro desconocido. El personaje principal preguntó si finalmente todo había terminado y el demonio había sido destruido. El chico satisfecho recogió la partícula de Chi Yu, sonrió y declaró que todo había terminado. Zhang le preguntó dónde había ido el monstruo y qué tipo de esencia mágica se había desprendido de él. El joven estaba extremadamente sorprendido de que el espíritu maligno no le explicara este tema a Bai. El adolescente también se sorprendió de que el extraño pudiera ver a su amigo mágico. Luego le hice otra pregunta sobre quién era realmente y qué estaba haciendo aquí. Sin embargo, el joven maestro ignoró su pregunta y se alejó sonriendo en una dirección desconocida. Una vez en la calle, el desconocido se mostró satisfecho con el resultado del trabajo realizado. Llamó a su espíritu para que apareciera, como le había preparado un regalo especial. Inmediatamente apareció un amigo esférico. El tipo le dio la partícula y le ordenó que la absorbiera para poder recuperar su forma despierta. El espíritu felizmente comenzó a absorber la esencia del demonio y dijo que estaba durmiendo cuando el dueño se encontró con el monstruo. El joven se ajustó las gafas y respondió que le resultaba extremadamente difícil lidiar con Chi Yu. En ese momento, Zhang examinó los cuerpos heridos de los policías. La mascota afirmó que estaban inconscientes, pero que respiraban. Bai suspiró aliviado y le preguntó quién era y qué estaba pasando. Un momento después, agentes de policía armados entraron corriendo al edificio y apuntaron con sus armas al capataz. El tipo perplejo levantó sus manos ensangrentadas y dijo que podía explicarles todo. Sin embargo, en esta situación era muy difícil creer en su inocencia, especialmente cuando vieron a sus colegas y al investigador Xiao Nan heridos. Uno de los agentes del orden notó que había sangre en las manos del hombre. El otro instantáneamente corrió hacia el personaje principal para detenerlo inmediatamente. El policía enfurecido comenzó a preguntarle nerviosamente qué había hecho y por qué tenía sangre en las manos. Después de cierto tiempo, Nan finalmente recobró el sentido y comenzó a mirar a su alrededor. Se sorprendió de estar todavía viva y preguntó a sus compañeros por qué estaban allí. Los representantes de la ley se alegraron sinceramente por su pronta recuperación, después de lo cual fueron todos juntos a la sala de interrogatorios, donde decidieron averiguar qué había sucedido realmente. Uno de los colegas preguntó cómo se sentía Xiao y si podría asistir al interrogatorio en ese estado. Nan afirmó que vio un monstruo enorme, de unos 3 metros de altura, y su cuerpo era negro, agregando que si no fuera por este valiente joven, ella ya no estaría viva. Zhang respondió modestamente que sí quería agradecerle, podrían tomar una taza de té en algún momento. El investigador instó a Bai a tener cuidado con sus palabras, ya que se trata de una comisaría y debería hablar más en serio. El chico empezó a provocarlo de todas las formas posibles y respondió que en su departamento los perros ladraban muy fuerte. El policía no toleró una actitud tan descarada hacia sí mismo y ya quería golpear al adolescente. Sin embargo, en ese momento Xiao inesperadamente lo defendió. La chica lo instó a calmarse. La colega quedó sorprendida por su comportamiento impredecible y abandonó la sala de interrogatorios. Nan comenzó a agradecer a su salvador, diciendo que hoy había sido un día muy difícil para todos ellos. Zhang decidió aclarar si estaba libre y podía irse a casa. Xiao respondió positivamente y estaba a punto de despedirlo, pero su colega no le permitió hacer esto.
quien dijo que él personalmente despediría al chico. Sin embargo, tan pronto como abrieron la puerta, Nan de repente llamó a Bai. El joven pensó que nuevamente tenía algunas preguntas y le preguntó qué pasaba. La chica sonrió dulcemente y lo invitó a agregarla al chat para mejorar su comunicación. El protagonista estuvo de acuerdo, pero al policía no le gustó la idea. En este sentido, literalmente echó al joven maestro de la estación con patadas en el trasero. Zhang también correspondió y le deseó buenas noches, como lo demuestran sus dos dedos medios. Al darse vuelta, inesperadamente vio a Juan, quien aún lo esperaba. La niña le sonrió dulcemente. Lee dijo que los agentes de seguridad pública no la dejaron entrar, por lo que tuvo que esperar allí. Bai preguntó qué haría si lo mantuvieran en la comisaría durante más de 2 semanas. Tan respondió sin dudarlo que lo habría estado esperando todo este tiempo hasta que él saliera. La protagonista quedó impactada por esta respuesta y no podía creer lo que había dicho. Se sintió extremadamente incómodo y no supo qué responderle. El silencio flotaba en el aire. Juan también repetía constantemente en su cabeza las palabras que ella había dicho que lo esperaría. Y ella no podía entender por qué dijo eso. Viajaron en el auto en silencio. Aprovechando esta oportunidad, Zhang decidió averiguar por el espíritu qué tipo de esencia mágica era la que cayó del monstruo. La mascota respondió que esta es la raza Chi Yu, y el aliento de Chi significa el olor que proviene de la piel del monstruo. Bai preguntó indignado por qué nunca había hablado de esto antes. El fiel amigo respondió que nunca había preguntado sobre esto, ni sobre el origen del anillo imperial. El chico, a su vez, le pidió que le dijera todo lo que necesitaba en ese momento. El fantasma dijo que el anillo no cayó en sus manos por casualidad, ya que su linaje es Xuan Yuan y los espíritus están sellados. En ese momento, Juan notificó al joven maestro que habían llegado. El joven le dijo a su amigo que hablarían de ello más tarde, porque necesitaba ir con Lee. Al salir del vehículo, descubrieron un vehículo no autorizado en la propiedad. Tan también notó que sus luces no estaban encendidas, pero su madre debería estar en casa. Y tan pronto como cruzaron el umbral de la casa, fueron recibidos por ladrones desconocidos. Juan naturalmente se asustó y empezó a preguntar quiénes eran y qué hacían en su propiedad privada. Otro bandido agarró al personaje principal y luego le ató las manos a la espalda. Zhang convocó a su espíritu, pero afirmó que hoy la capacidad del anillo se había utilizado al límite. Bai no pudo hacer nada ni ayudar en esta situación. Los delincuentes ataron a todos y los hicieron sentarse en el suelo de la sala de estar, donde estaba la madre de Lee. El personaje principal preguntó amenazadoramente quiénes eran y por qué hacían todo esto, porque nunca se habían conocido antes. Uno de ellos dijo que, dado que de todos modos iba a morir pronto, podían mostrarle algo. Luego de lo cual sacó una fotografía de Jess y dijo que había gastado mucho dinero para organizar esta repentina visita. Tan, a su vez, se sorprendió de que Fu realmente hiciera tal cosa. Luego afirmó que les pagaría varias veces más que a este hombre para que los dejaran ir. Uno de los mercenarios, esbozando una sonrisa, respondió que aparentemente se consideraba especial. De repente agarró a Juan y le dijo que ella moriría de todos modos, así que debían jugar un poco. El otro cerró la puerta de la habitación detrás de ellos y llamó a su hermano para que se diera prisa. Zhang inmediatamente se enfureció y les ordenó que no hicieran nada estúpido para no arrepentirse más tarde. Sin pensarlo 2 veces, el bandido agarró el cuchillo y apuntó al joven maestro, instándolo a que se calme para no morir prematuramente, porque el juego aún no ha terminado. Tan en otra habitación le pidió al criminal que entrara en razón y no se equivocara. El cabrón dijo que sus gritos eran inútiles y que nadie podía ayudarla. Su compañero siguió amenazando a Bai con un cuchillo y al mismo tiempo intentó llamar a su tercer cómplice. El personaje principal no podía escuchar tranquilamente los gritos de Lee desde el dormitorio. Estaba lleno de ira, mientras que el ladrón aún no lograba localizar a su compañero, cuyo teléfono móvil estaba apagado. Se puso notablemente nervioso. Su mirada confusa indicaba que todo no iba como lo habían planeado originalmente. De repente, Zhang se dio cuenta de que se trataba de los mismos 3 prisioneros que habían escapado de la prisión. El ladrón decidió apurar a su amigo y le gritó que tenía que darse prisa. Bai comenzó a persuadir al bandido y comenzó a preguntarle por su amigo. El tipo dijo que había salido de prisión hace un par de días. El joven maestro se dio cuenta de que se trataba de una raza Chi Yu, lo que hizo la tarea mucho más difícil. Los gritos de Juan se seguían escuchando desde el dormitorio, poniéndose furioso el joven mientras el ladrón se burlaba de la situación. El tipo deliberadamente comenzó a hablar sobre el dinero de su tarjeta, que no tenía tiempo para gastar y no pensó que su vida terminaría hoy. Luego se volvió hacia el bandido y se ofreció a decirle la contraseña de su tarjeta. El delincuente le instó a no hacer sus trucos ni realizar movimientos bruscos. Luego puso un cuchillo en la garganta de Zhang y le exigió su contraseña y su tarjeta. Bai le pidió que se acercara para poder susurrarle al oído y que los demás pudieran oírlo. Tan pronto como el engreído cabrón se le acercó y le ofreció su oído, el tipo comenzó a actuar. El joven maestro literalmente se mordió la oreja. El bandido gritó de dolor como loco,
El personaje principal no lo dudó y al instante voló a la habitación con otro tipo grande. Empujó al enorme criminal tatuado, que se desplomó en el suelo, luego de lo cual preguntó si Juan estaba bien. La niña ni siquiera tuvo tiempo de responder cuando sucedió algo terrible. El ladrón apuñaló a Zan por la espalda y así lo traspasó. Después de eso, lo retorció burlonamente y sacó su cuchillo ensangrentado. Luego, de repente, se hizo a un lado, la sangre brotó instantáneamente y salpicó el suelo. Con lo último de sus fuerzas, Bai instó a Tan a huir inmediatamente mientras detenía al criminal. El cabrón enfurecido, a su vez, se apresuró nuevamente a atacar al joven maestro. El joven atado no pudo resistirlo y recibió otra puñalada en el corazón. La sangre fluyó por sus manos atadas directamente hacia el anillo mágico, parecía que este era el final. El personaje principal se arrodilló y, ahogándose en sangre, miró con lástima a Lee. En ese momento, el anillo en su dedo despertó repentinamente y brilló con una luz brillante. Mágicas corrientes doradas de energía envolvieron el cuerpo herido de Zan. Y el espíritu maligno dijo que el anillo había despertado. Literalmente, un momento después, Bai se encontró en un lugar desconocido, donde giraban muchos engranajes. Preguntó qué era ese lugar. La mascota respondió que era su conciencia y gracias al corazón de la justicia y la sangre de Xuan Yuan. El anillo imperial despertó. El chico le pidió nuevamente que averiguara más sobre este mismo despertar. Un fiel amigo dijo que el poder de cada anillo es producto de la compactación. Y el despertar restaura la capacidad del anillo. El joven le instó a que le dijera qué es esa capacidad de despertar, ya que la situación ahora es crítica. Corrientes de algo de magia fluyeron de los ojos del espíritu maligno, que puso en marcha el mecanismo. Apareció una pantalla frente al maestro, donde vio su muerte en la habitación de Juan. El fantasma notó que este es el despertar del anillo imperial y que puede controlar el tiempo. Después de lo cual, aparecieron frente a él varias pantallas con muchos eventos recientes. Entre ellos hubo momentos de peleas con monstruos. La mascota pidió al dueño que tomara una decisión. Puede elegir cualquier evento y ser transportado a ese momento, pero solo puede regresar dentro de 6 horas. Agregando que el caballero puede usar esta habilidad solo una vez por semana. El espíritu le repitió a Zan que al activar esta habilidad, podría usarla en 7 días. Además, activar el control del tiempo es un requisito previo. Bai entendió que tenía que salvar a Tan. Después de un tiempo, el personaje principal finalmente tomó su decisión y eligió uno de los eventos que se le presentaron. El amigo esférico le deseó buena suerte a su dueño y dijo que se verían en una semana. Un par de segundos después el chico se encontró en el auto con Juan, quien notó que ya estaban en la entrada de su casa. El joven le pidió educadamente que detuviera el coche, la chica, pero aún así detuvo el auto y preguntó qué pasó. Zan sonrió y la miró. Luego dijo que ella estaba bien. Li no entendía por qué actuaba de manera tan extraña. Bai dijo que había bandidos en la casa y que habían capturado a su madre, por lo que ir juntos era extremadamente peligroso. La chica perpleja le preguntó cómo sabía esto. El chico respondió que debería confiar en él. Después de lo cual el joven maestro la instó a que le entregara las llaves de la casa y se escondiera en el coche. Juan obedientemente le entregó las llaves y se subió al auto, diciéndole que debía regresar de todos modos. Ella misma dudaba de sus palabras, pero mi madre definitivamente estaba en casa. Y por alguna razón la luz no estaba encendida, era sospechoso. Mientras tanto, Zan caminó silenciosamente hacia la puerta principal y agarró la manija. Pero de repente se rompió. Bai asumió que después de despertar el anillo, su fuerza física aumentó muchas veces, lo que facilitó mucho la tarea, porque sería más fácil neutralizar a los bandidos. El personaje principal, a su vez, entró con demasiada confianza en la casa. Lee solo podía adivinar lo que realmente estaba haciendo y cómo terminaría todo. El hombre comenzó a tocar la puerta cerrada y exigir que lo dejaran entrar, diciendo que sabía que había delincuentes en la casa. Un segundo después, la puerta se abrió, que fue lo que dijo Tan. En ese momento, un bandido enloquecido con un cuchillo lo atacó. Notando que el adolescente era extremadamente estúpido por saber de la emboscada y correr el riesgo de todos modos. La hoja del cuchillo estaba justo frente al ojo de Zan, pero el joven maestro logró esquivar el golpe. Además, podía ver la trayectoria del cuchillo, porque después de despertar, todos sus sentidos también se intensificaron. Esquivando el ataque una vez más, el joven agarró al tipo grande y así le quitó el cuchillo de la mano. Luego lo agarró del cuello con las manos y le ordenó que no hiciera movimientos bruscos para no romperlo. El ladrón quedó en shock. Después de todo, el chico era realmente muy fuerte y no pudo resistirse. En ese momento Bai encontró el contacto de Nan. El adolescente le grabó un mensaje de voz diciendo que había capturado a 2 prisioneros fugitivos y pidió que trajeran gente. Luego ordenó al asustado criminal que llamara a su cómplice. El hombretón inmediatamente llamó a su amigo.
Entendió perfectamente que este hombre no podía hacerlo todo solo. Se encendió una luz en la casa, cegando literalmente al joven durante un par de segundos. Laoer exigió que el niño dejara ir a su amigo y luego no mataría a la mujer. Era la madre de Juan. Sorprendentemente, la situación se parecía más a una película, que es exactamente lo que pensó Zan. Bai ordenó que liberaran a la mujer, o se arrepentirían de haber nacido en este mundo. Hizo la misma exigencia de dejar ir a su hermano mayor, de lo contrario todos morirían aquí. Por lo tanto, nadie iba a cumplir las condiciones de los demás, la situación parecía estancada. El joven maestro pensó en lo útil que le sería la habilidad del anillo en este momento. En ese momento, Tan se acercó a ellos y les preguntó amenazadoramente qué estaba pasando aquí. El personaje principal trató de calmarla y le dijo que definitivamente salvaría a su madre. Lee estaba a punto de llamar a la policía, con manos temblorosas, la niña sacó su teléfono. Pero a Lao no le gustó y dijo que si la niña hacía esto, su madre moriría aquí mismo. Juan preguntó qué hacían aquí y cuánto dinero necesitaban para dejarlos ir. Los bandidos se miraron y pensaron en la propuesta de la niña. El anciano respondió que necesitaban 10 millones y que tomarían como rehén a este valiente hombre. Tang estaba asustado y no sabía qué hacer. Zan, a su vez, aceptó sus condiciones. Después de lo cual Bai liberó al criminal. Parecía que el problema pronto se resolvería. El ladrón inmediatamente le asestó un golpe extremadamente doloroso al joven maestro. Al afirmar que ahora les prepararía 10 millones, la anciana dijo que si no había dinero en una hora. La niña entendió que no tenían esa suma, lo que significaba que tenían que rogarle a Lao Tutu. En ese momento, las patrullas de la policía aparecieron repentinamente en el horizonte. Los delincuentes atónitos se miraron y preguntaron quién llamó a la policía. Hubo silencio en respuesta, pero de hecho Zhang logró enviar un mensaje a Xiao. Y un par de minutos después, los agentes del orden acordonaron todo el edificio y pidieron a los bandidos que se rindieran. En ese momento, el gran hombre mayor de repente golpeó a Juan, quien voló hacia un lado. Después de lo cual agarró a Bai y ordenó al más joven que huyera inmediatamente, ya que no querían regresar a prisión. Su hermano tenía un plan completamente diferente, sus ojos de repente se llenaron de oscuridad. El tipo, perplejo, preguntó a su cómplice qué le había pasado. Y solo el personaje principal se dio cuenta de que esta era la raza de Chiyu, el Lao, parecido a un zombie. Instantáneamente corrió hacia el joven, habiendo liberado así a la SRA. Tan, el adolescente comprendió que tenía que actuar. Instantáneamente se liberó del agarre del criminal y de inmediato lo atacó. Luego se apresuró a correr hacia un lado, para que no tuviera tiempo de agarrarlo. Después de lo cual tomó a su tía en brazos y corrió hacia la salida para garantizar su seguridad. Él la instó a huir de inmediato, asegurándole que todo terminaría muy pronto. Sin embargo, la mujer dijo que debería irse y no preocuparse por ella. En ese momento, un brutal Lao voló hacia Zhang y se convirtió en un monstruo. Esta vez el joven maestro no huyó y decidió darle batalla al monstruo. Bai comenzó a asestar sus golpes aplastantes al cuerpo del demonio y finalmente lo derrotó. Un minuto después, la policía, dirigida por Xiao Nan, irrumpió en la casa y ordenó a todos que permanecieran en sus lugares. El enojado Chi pudo darse cuenta a tiempo y de repente agarró a Juan. Después de lo cual el monstruo saltó por la ventana con ella. El joven no esperaba tal resultado. Xiao ordenó abrir fuego contra el demonio, pero el personaje principal les ordenó que no lo hicieran, porque podrían golpear a Li. Nan comenzó a asegurar que ella era una tiradora muy precisa y necesitaba alcanzarlo, pero Zhang agarró su arma y la llevó a un lado, declarando que él personalmente iría tras ella. Por lo tanto, Chiyu todavía estaba libre y también tomó a Tan como rehén. Bai se apresuró a salir por la ventana y llamó a Xiao para que se encargara de todo lo demás. Después de lo cual persiguió al monstruo, al que ordenó detener inmediatamente. Pero, naturalmente, el monstruo ni siquiera pensó en hacer esto y aceleró. Pero el tipo persistente lo estaba alcanzando. Entonces el demonio se detuvo abruptamente y soltó una nube púrpura desconocida. El joven maestro preguntó qué era, aunque entendió que no podía hacer nada bueno. Lao, a su vez, sonrió y declaró que aquello era un regalo para él. Juan seguía inconsciente, lo que también dificultaba la tarea. Entonces como un insecto, de repente trepó a un edificio alto. Zhang supo que no podría alcanzarlo. En ese momento se dio cuenta de que esa nube de humo era en realidad un gas somnífero. Sin embargo, en el último momento, cuando el demonio subió a un edificio de gran altura, alguien le disparó. Así, el monstruo liberó a Li de sus manos, quien corrió directo al suelo. Naturalmente, Bai logró atraparla. Al final resultó que, un maestro desconocido lo ayudó una vez más. Su espíritu notó que el anillo imperial del joven había despertado. El chico dijo enojado que a partir de ese momento empezó a odiarlo. Porque la sensación de que tu oponente te ha adelantado e incluso te está adelantando es bastante desagradable. Mientras tanto, el personaje principal intentaba despertar a su amado Juan. Pero la niña no recobró el sentido. Él la abrazó y trató de entender qué le pasaba.
Zhang se llevó la mano a la nariz y sintió su aliento. Lo que significa que estaba viva y simplemente perdió el conocimiento por el shock. Bai tenía mucha curiosidad sobre quién lo ayudó esta vez, miró el cuerpo sin vida del monstruo. Luego volvió la mirada hacia arriba, donde el maestro desconocido lo miraba. También junto a él vio a un amigo esférico, solo que no amarillo, sino azul. El adolescente se dio cuenta de que él también tenía un anillo al que estaba adherido el mismo espíritu. El extraño nuevamente intentó irse sin dar ninguna explicación, pero el fantasma se opuso, ya que si uno de los dueños del anillo muere ya no tendrá tanta suerte. Sin embargo, él todavía insistió por su cuenta y un momento después su silueta desapareció del techo de la casa. La policía llegó hasta el joven y Nan, preocupada, le preguntó si estaba bien. ¿Y dónde está ese mismo monstruo? El tipo señaló el cuerpo ensangrentado. Xiao comprobó su pulso y llegó a la conclusión final de que el demonio estaba muerto. Zhang notó que había un agujero de bala en su cuerpo y alguien le disparó, mientras la niña daba órdenes a sus subordinados. Cierta entidad oscura salió volando del cuerpo de Chiyu y se dirigió hacia ella. Nan le preguntó a Bai si le necesitaba hospitalización. El chico respondió que simplemente se desmayó y que no pasaba nada grave. De repente se sintió mareado. El joven supuso que el veneno aún no había desaparecido. La niña, a su vez, sonrió al joven maestro y le dijo que finalmente todo había terminado. El personaje principal se apresuró a llevarse a Tan y le preguntó si Xiao ya lo necesitaba. La joven respondió positivamente, tras pedirle que no revelara lo sucedido para no causar pánico en la gente. El adolescente aseguró que no se lo contaría a nadie. Después de lo cual el chico se fue, Nan lo cuidó. De repente una entidad oscura apareció detrás de ella nuevamente. Quien estaba feliz por la aparición del primer anillo imperial, naturalmente, ni el joven ni Xiao la vieron. Mientras tanto, Zhang se apresuró a llevar a la bella durmiente a casa para que pudiera descansar un poco. La recostó suavemente en la cama. Juan no podía entender por qué tenía tanto calor. La niña dijo con voz lánguida que tenía mucho calor y que todo ardía por dentro. Bai no podía entender qué le estaba pasando y por qué la fiebre la invadía. Tal vez el gas somnífero no era normal. Lee estaba literalmente dando vueltas de un lado a otro, sin entender qué le pasaba. De repente, comenzó a acercarse al chico y agarrarle la cara. Solo podía preguntarse qué le pasó. De repente recordó las palabras del monstruo, quien dijo que le había preparado un regalo. Este demonio era realmente astuto y aparentemente estaba planeando algo sospechoso. En cierto momento, la joven volvió a tirar de su mano. El joven resistió de todas las formas posibles. Pasaron varios días. Zhang no podía esperar a que mañana despertara el espíritu del anillo. Bai esperaba que Juan no recordara lo sucedido y no desarrollara este tema. De lo contrario, será extremadamente incómodo para él mirarla a los ojos y mucho menos hablar de ello. De repente el chico escuchó la voz de su tía, quien de repente lo llamó. El joven maestro se acercó a ella y le preguntó a dónde iba. La mujer dijo que se iba del país y le confiaba a su hija, tal vez nunca regresaría. El joven no entendió nada y le preguntó a Li qué pasó. Tan afirmó que su padre les ordenó que no fueran a trabajar después de lo sucedido. Juan se negó a irse. Zhang señaló que su madre aparentemente no la apoyó en esta decisión. La niña dijo que después de todo lo sucedido no podía ponerse de su lado y escuchó a su padre. En ese momento, se transmitió por televisión la noticia sobre el arresto de Dafu, quien estuvo involucrado en el robo de fondos de la empresa y asesinatos. Lee señaló que el mal siempre y con razón recibe retribución. El personaje principal le preguntó si realmente no iba a regresar. Tan respondió que esta compañía significaba toda su vida, pero le pusieron la condición de que no volviera al cargo de directora. Y de ahora en adelante otra persona dominará allí. Zhang se sorprendió por esta noticia. Juan lo apresuró a prepararse para poder llegar a la reunión. Después de un rato, se pararon frente al edificio de Donshin Corporation. Por alguna razón, a Bai le pareció superfluo en esta celebración de la vida en relación con la nueva dirección. Lee estaba preocupado por esta reunión y le preguntó si el chico estaba listo. El adolescente dijo que no tenían otra opción. Mientras tanto, la reunión ya había comenzado y resultó que los jóvenes llegaban tarde. Lo que la nueva directora no pudo evitar notar fue que la niña dijo que Juan estaba interrumpiendo deliberadamente la reunión para molestarla. Zhang se sorprendió mucho cuando vio a otra bella dama al frente de la empresa. Ella se acercó a él y le dijo que aprobaba el gusto de Tan, porque el joven era muy guapo. Lee se apresuró a informar que este joven simplemente estaba alquilando una habitación en su casa. Luego llamó a Fan para que continuara con su reunión y le pidió a Bai que la siguiera. Yue no podía entender qué tenía de especial este chico, porque antes, Juan siempre se apegaba a sus principios, y nunca tomó a nadie como asistente, especialmente a un hombre. Tan parecía molesto. El joven maestro le preguntó quién era. La niña dijo que el negocio del que hablaba en aquellos años cuando estaba en la universidad le generaba mucho dinero. Además, es una amiga de la infancia y siempre le encantó jugar juegos extraños con la gente, pero aún así la enviaron aquí.
El personaje principal entendió perfectamente que otros simplemente tienen derecho a esto y por lo tanto, se aprovechan de su posición. El amargado Juan dijo que los ojos de Zan traicionaban su insignificancia. El adolescente estaba perplejo, y empezó a decir que solo ella podía organizar el trabajo para que otros no lo confundieran con su sugar boy personal. Luego le ordenó que ordenara este montón de carpetas y le preparara un informe. Después de todo, Lee vio con qué ojos miraba a Don y decidió darle una lección. La mesa estaba literalmente llena de carpetas. Al finalizar la reunión, Fan decidió salir a la azotea del edificio para disfrutar del paisaje local. Inesperadamente, llamó a su fiel asistente y amigo para que saliera de las sombras, que resultó ser el maestro Du. Comenzó a escribir cumplidos a la SRA. El chico le pidió que vigilara a Zan, ya que los demás ya habían sido encontrados y resultaron ser extremadamente astutos. Mientras tanto, ya era tarde y el personaje principal todavía estaba en el trabajo. Ni siquiera se dio cuenta de que ya eran las 10 de la noche y se quedó en la oficina como nunca antes. Bai se acercó a la ventana, y mirando la ciudad nocturna, pensó, antes de que ni siquiera pudiera pensar, que se concentraría en despertar el anillo. Y lo que estaba sucediendo últimamente parecía más un sueño que una realidad. El joven maestro miró la hora en su teléfono y se dio cuenta de que en un par de horas el espíritu del anillo finalmente despertaría. En ese momento, una voz femenina lo llamó. Yue notó que no esperaba encontrarse con él en el lugar de trabajo en ese momento. Agregó que fue bastante extraño, porque no se fue con Juan y le preguntó si realmente estaba esperando a alguien. Zan respondió que Li tenía que salir por negocios y por eso se fue primero. El propio Bai no entendía por qué Tan estaba tan enojado hoy. De repente Fan se acercó al joven y le acarició la cara. Pero el chico lo esquivó. Yue le preguntó por qué estaba esquivando. Si ella realmente no era demasiado hermosa para él. El adolescente comenzó a negar tímidamente y a decir que ese no era el caso en absoluto. Dawn, a su vez, siguió usando sus trucos femeninos. Zan sabía que le gustaba jugar con la gente. Pero no pensé que ella empezaría a seducirlo y a montar este circo en la oficina. De repente, se encendió la luz en la habitación, cosa que no esperaban en tal momento. Sus ojos asustados comenzaron a buscar a quién se quedaba en el trabajo hasta tan tarde. Sin embargo, no era un empleado de la empresa, sino un invitado inesperado de la policía. Xiao caminó más por la oficina y se encontró con la mirada de Bai. El chico se sorprendió por su repentina aparición y no podía entender por qué había venido aquí. Yue ni siquiera sabía quién era. Nan, a su vez, se comportó de manera bastante sospechosa y caminó silenciosamente hacia ellos. Pero lo que el personaje principal vio a continuación lo sorprendió aún más. Una aura negra flotaba desde el oficial de policía. Era difícil creer que una entidad demoníaca viviera en esta pequeña niña. Cuando Xiao se acercó aún más, se convirtió en un monstruo y los atacó con una lengua larga. Zan se sorprendió de que la niña se hubiera fusionado literalmente con la raza de Chiyu. Después de lo cual salvó a la directora y la empujó a un lado. Por lo que la poderosa lengua del monstruo golpeó la ventana. Dawn estaba muerta de miedo y no entendía lo que estaba pasando, haciéndose pasar por una mujer indefensa. Bai agarró su mano y la instó a huir de inmediato. Pero Fan dijo que sería mejor que encontrara una manera de matar a este demonio, agregando que en un par de horas definitivamente se ocuparía de ella. Yue de repente notó que podría usar su espíritu de anillo. El joven atónito le volvió a preguntar. Ni siquiera podía pensar que ella estuviera consciente de los espíritus malignos y del despertar del anillo. En este momento, Chiyu repentinamente atravesó el techo y bloqueó su camino. Luego nuevamente se apresuró a atacarlos con su larga lengua. Zan nuevamente empujó a Don y él mismo intentó saltar hacia un lado. La lengua aún lo golpeó en la mano y le causó daños extremadamente dolorosos y graves. Bai se dio cuenta de que Fan era consciente del anillo mágico y sus habilidades y la instó a huir, ya que él era el objetivo principal del monstruo. Él mismo comenzó a llevar al monstruo feroz con él, y al mismo tiempo lo provocó de todas las formas posibles. Entendía perfectamente que su cuerpo actual era mucho más fuerte que antes. Yue se sorprendió de que todavía existieran personas tan nobles, porque generalmente todos solo se preocupan por su propia piel. Después de un tiempo de guiar al demonio por la nariz a través de los largos pasillos de la oficina, finalmente alcanzó al adolescente. Chi literalmente clavó con su lengua al herido Zan contra la pared, a quien solo le quedaban 5 minutos antes de que el anillo despertara. Después de lo cual su cuerpo podrá curar todas las heridas y será posible utilizar habilidades mágicas. Sin embargo, en cierto momento el monstruo dejó de atacarlo. El tipo se sorprendió. Después de un par de segundos, escuchó claramente al demonio llorar. Nan momentáneamente adquirió una forma humana y lo miró con lágrimas en los ojos. El personaje principal nuevamente esperaba que Xiao finalmente se hubiera despertado. ¿Qué es sobre lo que le preguntó? La niña se convirtió en Yu nuevamente y dijo que lo seguía y que él estaba con otra mujer, añadiendo que no merecía ese trato. Zan, a su vez, no entendía de qué estaba hablando.
Entonces el monstruo amargado comenzó a matar al joven maestro. Solo faltaba un minuto para las 12 de la noche, pero el despiadado demonio parecía no dejarle ninguna posibilidad de salvación. En ese momento, Dawn apareció de repente y le arrojó una silla al monstruo sediento de sangre. Chi, a su vez, se dirigió a la niña asustada, quien de repente se dio cuenta de que esto podría terminar mal. El monstruo la agarró con su poderosa lengua y Fan no pudo escapar, después de lo cual la arrojó por la ventana. Bai solo escuchó el grito salvaje de Yue cayendo. La atónita protagonista aún así se armó de valor y decidió ayudarla, porque ella dio su vida para salvarlo. El joven maestro saltó por la ventana tras ella sin pensarlo 2 veces, dándose cuenta de a qué podría conducir esto. Durante la caída libre, el adolescente vio de repente en el reloj del edificio que ya era medianoche. En este sentido, ordenó que el espíritu del anillo apareciera inmediatamente. El anillo comenzó a brillar, y pronto corrientes mágicas doradas de energía envolvieron sus cuerpos. Zan pensó que todo había terminado. Sin embargo, no pasó nada, el tiempo no retrocedió y continuaron cayendo. Perplejo y ya seriamente asustado, Bai se preguntó qué podría haber salido mal. Un momento después, el espíritu del anillo apareció ante su dueño en la forma de cierta hada, quien saludó al maestro. El fantasma le explicó que después de despertar, sus habilidades se volvieron más efectivas. Su apariencia también ha cambiado y su capacidad de regresar ahora puede regresar hasta cierto punto. Además, esta habilidad ahora detiene el tiempo, pero solo durante unos segundos. El joven maestro poco pudo entender en un momento tan crucial y volvió a preguntar al espíritu. El hada lo instó a concentrarse en lo que estaba sucediendo, porque el tiempo congelado casi había terminado. El joven tomó a Fan en sus brazos y se preparó para aterrizar, esperando un resultado favorable. Y un momento después aterrizaron con bastante éxito en el suelo. Zan suspiró aliviado. Después de lo cual Don comenzó a regañarla, diciéndole que no debería haber arriesgado su vida por él. Yue dijo que nunca antes había conocido a alguien como él, porque el chico no era completamente diferente. En ese momento, Chi aterrizó junto a ellos. Bai se dio cuenta de que aún no todo había terminado. El monstruo una vez más les lanzó su larga y veloz lengua. El personaje principal ordenó a Fan que huyera inmediatamente mientras él se ocupaba del monstruo. Pero la chica se negó a dejarlo en problemas. Al ver que el arma principal del demonio ya estaba a mitad de camino, Zhang usó su habilidad de retorno. La lengua de Chi Yu de repente se detuvo en su lugar, sostenida por un espíritu renovado. El hada mágica llamó al caballero a actuar, señalando que esta habilidad tenía un corto periodo de recuperación. Pero Bai no podía hacerle esto a la Nan transformada, pensó por un momento. La mascota lo llamó a un ataque inmediato, y también fue necesario untarle primero la mano con sangre. El adolescente preguntó si había otra forma de derrotar al monstruo, pues inicialmente se trataba de una persona cercana a él. El espíritu maligno recomendó encarecidamente matar a este monstruo, y en el futuro, cuando trate con Chi, no deberían tener lástima. Pero el joven maestro se mantuvo firme y repitió que no podía matar a su camarada, incluso si Yu lo absorbía. El fantasma reveló que no tienen un cuerpo físico y solo dependen de personas emocionales para manipularlos, añadiendo que esta es la única manera segura de lidiar con tales monstruos. Sin embargo, el personaje principal tuvo un pensamiento obsesivo y se apresuró a implementarlo. El chico instantáneamente corrió hacia Fan y le dijo que le debía algo para ayudarlo. Yue le preguntó de qué estaba hablando. Inesperadamente, Zan besó a Don. La niña quedó sorprendida por este giro de los acontecimientos. Chi literalmente se volvió loco y Nan dijo a través del demonio que lo odiaba. Las lágrimas aparecieron en sus ojos. Bai se dio cuenta de que su plan había funcionado después de todo, ya que el caparazón del monstruo comenzó a rechazar el cuerpo de Xiao, lo cual el joven aprovechó. El joven maestro comenzó a sacar a la niña de la piel del extremadamente molesto monstruo. Un momento después, finalmente logró rescatar a la exhausta Nan de las garras del monstruo. Zhang le preguntó al espíritu por qué estaba inconsciente. La mascota aseguró que se encontraba bien. Al darse la vuelta, Bai notó al viscoso Chi Yu, que resultó estar todavía vivo. Preocupado, su fiel amigo apuró a su maestro para que terminara lo que había empezado. El adolescente en el mismo momento se mordió el dedo y roció la esencia demoníaca. Y después de un par de segundos, la sangre del maestro, como ácido, comenzó a corroer al monstruo. El joven le preguntó al fantasma si podía ser que todas las personas que conocía estuvieran bajo la influencia. El espíritu maligno respondió que sí, y además, era solo un nivel bajo de chi, que se llama Gulian. La mascota dijo que son diferentes. El bandido de la cicatriz era Liguan, o sea, enérgico. Y el tipo de la prisión de Huijin, fogoso. Zhang de repente se dio cuenta de que todos los monstruos que había encontrado antes eran considerados chi débil. Spirit agregó que todos los yus de alto nivel están actualmente sellados, pero son capaces de enfrentarse a absolutamente cualquier forma de persona diferente, lo cual fue una noticia decepcionante. Zhang se preguntó si algún día podrían despertar.
Sin embargo, en ese momento Xiao comenzó a despertarse repentinamente. Bai inmediatamente la tomó en sus brazos. Nan dijo que tuvo un sueño en el que se convertía en un monstruo y quería matarlo. El chico siguió el juego con ella y respondió que era solo un sueño y que no tenía nada de qué preocuparse. Luego le preguntó cómo terminó aquí. La niña dijo que estaba de paso y decidió pasar por su trabajo. Dawn naturalmente observó lo que estaba sucediendo, entendió que él aún no era tan fuerte. Pero el joven era realmente especial. Luego lentamente se pasó el dedo por los labios y dijo que lo recordaba. En ese momento, había maestros demoníacos en la compañía de Don Sin en el último piso. Uno de ellos notó que se habían ocupado de Gulian y sugirió que el caballero resolviera personalmente este problema. Pero el demonio lo calmó y le dijo que esto no era necesario. Especialmente porque necesitaban recolectar todos los anillos para poder despertar. Mientras tanto, el personaje principal entró silenciosamente a la casa, porque entendió que Lee ya estaba durmiendo y que era mejor no molestarla. El espíritu comenzó a burlarse del dueño, diciendo que tenía un gran potencial, porque usaba poderes mágicos para llegar a casa. Zhang la instó a que se callara, momento en el que resbaló y cayó al balcón. La mascota se rió aún más. Bai dijo que era mejor para ella no llamar su atención. De repente se encendió la luz en la habitación, el joven maestro preguntó quién estaba allí. Un Juan nervioso se le acercó y le dijo que el trabajo que ella le había asignado no podía tomar tanto tiempo y le preguntó dónde había estado. El joven empezó a murmurar indistintamente, tras lo cual todavía dijo que había ido a matar gente. Entendiendo que su reacción ahora podría ser completamente impredecible, lo cual acertó por completo. Desde que Tan comenzó a gritar que no le importaba dónde estaba y que aunque lo mataran no pasaría nada malo. Tras lo cual cerró la puerta. Zhang escuchó las quejas de Li una vez más y se preguntó si recordaba esa noche. Lo más interesante es que después de salir de la habitación de Bai, la niña recordó ese periodo de tiempo. Ella no pudo soportar su traición, y después de unos minutos, el joven maestro se fue a la cama pensando en ella. Luego continuó el diálogo con el espíritu y le preguntó si su habilidad estaba al máximo nivel. El fantasma respondió que de todos los anillos, solo ella tiene 5 etapas de despertar, y en el momento en que ella está en la primera etapa, el chico notó que incluso en este nivel ella tiene habilidades impresionantes, agregando que el resto tiene solo 3 etapas, y aunque parece impresionante desde fuera, en realidad es bastante problemático. Zhang comenzó a elogiarla de todas las formas posibles y a decir que no hay nadie más como ella y que definitivamente debería desarrollarse. Luego de lo cual preguntó cuántos anillos mágicos había, la mascota respondió que eran 5. Bai quería saber por qué aparecieron en el mundo humano en primer lugar. Porque obviamente no para ayudarlos a descubrir aspectos. El fantasma dijo que este es un secreto entre todos los espíritus y que ella no puede levantar este velo por él. Como se trata de una regla y no se puede romper, el chico perplejo le preguntó de qué reglas estaba hablando. El hada respondió que si estaba tan interesado en esta pregunta, entonces podría encontrar al dueño del primer anillo. El joven siguió haciendo preguntas y preguntó quién era. El espíritu dijo que ya se habían conocido. Este es el chico que lo ayudó. El personaje principal se sorprendió mucho cuando supo que, de hecho, la respuesta estuvo ante sus narices todo el tiempo. En ese momento, alguien arrojó un trozo de papel arrugado contra su ventana. Zhang no podía entender lo que estaba pasando. Bai se levantó de la cama, cogió el papel, lo desdobló y leyó que el maestro quería reunirse con él. El tipo vio por la ventana al mismo hombre que lo ayudó varias veces. El adolescente inmediatamente se preparó y salió al encuentro del extraño. Acercándose al maestro, el joven le preguntó si él era el dueño original del anillo. Du decidió ir directo al grano y dijo que podía iluminarlo en el campo de los anillos espirituales a cambio de ayuda. Zhang estuvo de acuerdo y lo animó a contarle más sobre los anillos mágicos. El maestro afirmó que los anillos y la raza Chi están conectados. Y si al menos uno de los 5 anillos despierta, entonces el poder de Yu se hará realidad. El protagonista quedó atónito ante esta noticia y preguntó cómo, en este caso, podría serle útil. Du le pidió que le devolviera el anillo, porque alguien ya lo había despertado y el demonio se estaba preparando para atacar a la gente. Bai decidió averiguar con el maestro si había otros como ellos y quién era este monstruo. El chico respondió que era similar a ellos, pero que pensaba de manera completamente diferente y, al mismo tiempo, pertenecía a la futura generación de Xuan Yuan. El adolescente preguntó si Du tenía miedo de que después de todo lo que había dicho, no lo ayudaría y mucho menos le devolvería el anillo. El joven dijo que todo depende de él, pero el ataque va dirigido a Juan. Zhang no podía entender por qué estaba ella aquí y por qué querían atacarla. Después de lo cual preguntó qué debía hacer. El maestro respondió que necesitaba vigilar a las personas sospechosas y esperar en el vestíbulo durante 3 días hasta que Yu cayera en una trampa. En ese momento, un autobús pasó repentinamente entre ellos y Bai se hizo a un lado.
Pero cuando pasó, el chico ya no estaba, el joven nunca tuvo tiempo de hablar con él. El espíritu notó que el dueño estaba bajo una gran presión. Pero el adolescente solo pensó que Tan estaba en peligro. Después de que pasó el tiempo, el personaje principal esperó a que apareciera el mismo villano y miraba constantemente a su alrededor. Lee se puso nervioso y le preguntó por qué la había seguido todo el día, pero Zhang no supo cómo explicárselo. En ese momento, apareció el nuevo director de la empresa, Fan, y dijo que Juan no estaba interesado en él. A diferencia de ella, Tan se enfureció por esto y le gritó a Bai, luego lo agarró de la mano y lo arrastró, diciéndole que tenía mucho trabajo que hacer. Luego lo llevó a la oficina, donde había una gran cantidad de carpetas sobre la mesa, y le dijo que necesitaba mirarlas todas y que tenía una reunión. Al día siguiente, al encontrarse con Juan en el trabajo, el joven maestro la saludó, pero ella no le correspondió. En ese momento, el preocupado hada espiritual informó que otro portador del anillo había entrado al edificio. El personaje principal instantáneamente salió corriendo al pasillo, donde había una multitud de personas, y comenzó a buscar al demonio entre la multitud. El fantasma notó que no se dejaría revelar tan fácilmente, y naturalmente, se disfrazaría. Zhang notó a un extraño sospechoso que entró al ascensor con Lee. El desconocido le preguntó a su mascota si esta niña era el objetivo, porque tenía rastros de la esencia concentrada del espíritu en su cuerpo. El fantasma respondió positivamente, tras lo cual el demonio comenzó a actuar. Un par de segundos después, se escuchó el grito de Tan desde el ascensor. La gente, a su vez, no le dio ninguna importancia y se dedicó a sus asuntos importantes. Bai era muy consciente de que Juan necesitaba ayuda con urgencia. Acercándose al ascensor, donde había gente perpleja que no entendía por qué el ascensor se detuvo de repente. Los gritos de Lee solo se intensificaron, todos comenzaron a decir que necesitaban llamar a la policía y, además, Tan estaba atrapado en el ascensor. Zhang no pudo esperar e instantáneamente rompió las puertas de la mina para salvar a la niña. Al mirar hacia el pozo, el hombre supuso que su cuerpo despierto debería poder soportar caídas desde tal altura. Quienes lo rodeaban comenzaron a disuadirlo de esta estúpida idea, pero el joven aún así saltó. Al aterrizar, el personaje principal sintió un dolor increíble en todo el cuerpo, y especialmente en las piernas. La mascota fantasmal se apresuró a informar a Bai que estaban justo debajo de ellos. El joven maestro se apresuró a abrir la escotilla del ascensor y llamó a Juan, a quien un desconocido intentó estrangular. El tipo literalmente se volvió loco. En este sentido, con un movimiento relámpago golpeó al monstruo, como resultado de lo cual el demonio voló al otro extremo de la cabina. Luego preguntó sobre el estado de Tan. La niña le preguntó con voz ahogada cómo se enteró y por qué había venido. Sin embargo, en ese momento el chico se puso de pie y ya tenía la intención de atacarlo. Posteriormente, se golpearon simultáneamente y retrocedieron. Zhang nunca esperó que el monstruo fuera tan rápido y fuerte. Bai instó a Juan a quedarse detrás de él mientras trataba con esta persona insolente. El chico, a su vez, confiaba en que derrotaría al adolescente y adoptó una postura, luego de lo cual le propinó un fuerte golpe al joven maestro. Este terminó saliendo volando del hueco del ascensor. El propio luchador demoníaco lo siguió, usando activamente sus habilidades. El personaje principal logró agarrar el cable y notó que este tipo era bastante fuerte. El espíritu declaró que había entrenado su cuerpo y el aura púrpura indicó que tenía un anillo. Zhang se distrajo por un segundo y no notó cómo el demonio se acercaba a él. La mascota llamó al amo para que estuviera alerta. Al final, Bai todavía se perdió un golpe extremadamente doloroso del tipo. Sin embargo, un momento después, el joven maestro desapareció de la vista del monstruo, quien comenzó a mirar a su alrededor en busca de su víctima. Mientras tanto, el joven ya estaba detrás de él, mientras usaba la habilidad de retorno para curar sus heridas. Después de lo cual ellos, como tigres en una jaula, se apresuraron a golpearse. En un momento determinado chocaron con los puños. Ambos maestros salieron volando en diferentes direcciones del hueco del ascensor. Zhang le preguntó quién era y por qué atacaba a la gente corriente. El chico asumió que simplemente quería hablar con él para confundirlo. Bai se puso nerviosa y repitió su pregunta. El espíritu quiso decir algo, pero el extraño la interrumpió. Dicho esto, él también es el dueño del anillo, y si el adolescente le deja matar a Juan, se separarán como barcos en el mar. Sin embargo, el joven maestro no podía permitir esto y se apresuró a informar al villano. El fantasma dijo que lo más probable es que el dueño de esta persona tenga un anillo especial. El propio luchador demoníaco declaró que no tenía nada más de qué hablar con él y se apresuró a atacarlo. El personaje principal gritó fuerte y furiosamente que no permitiría que nadie le hiciera daño a su novia. Tan, a su vez, estaba simplemente feliz de escuchar tal declaración de Zhang, pero un segundo después su amante aterrizó con bastante dolor en la cabina del ascensor. El espíritu maligno notó que el dueño no podía con él, porque este tipo estaba inicialmente entrenado, pero Bai no iba a darse por vencido, momento en el que Lee, preocupado, le preguntó si estaba bien.
Naturalmente, el joven no pudo caer de bruces frente a ella y respondió que todo estaba bien para él. De repente se levantó y sonrió. Mientras tanto, el luchador enfurecido saltó encima de él para asestarle otro golpe. Sin embargo, esta vez el adolescente logró reaccionar y terminó agarrándose la pierna. El propio maestro demoníaco no esperaba que el tipo fuera tan diestro. Después de lo cual Zhang lo golpeó contra la pared con todas sus fuerzas y posteriormente le hizo un agujero. El fantasma notó que si una persona está cerca de la chica que le gusta, su fuerza aumenta. Bai dijo con bastante naturalidad que Tan ya no tenía que preocuparse por este tipo insolente. Lee quedó impresionado y no pudo entender cuándo se volvió tan fuerte y confiado. El personaje principal se apresuró a meterse por el agujero e instó al extraño a continuar la pelea. En ese momento, el maestro Du apareció de repente. Puso el cañón de una pistola en la cabeza del tipo y dijo que era solo un títere, añadiendo que el dueño del palacio puede manipular a personas como él, pero prefiere hacerlo con otros. El demonio herido, a su vez, le preguntó qué pensaba hacer ahora. El joven apretó el gatillo y le disparó en el brazo, del cual comenzó a surgir un aura violeta. Spirit Zhang sugirió que de hecho estaba bajo el control del maestro de palacio. Du dijo que si realmente quería atraparlo, entonces tenía que subir al techo del edificio Dunlu en un par de días. Bai era muy consciente de la importancia, porque en primer lugar se trata de la seguridad de Juan. El maestro le pidió que cumpliera su promesa y entonces le entregaría a este hombre. El chico respondió que para proteger a Tan, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa e incluso cooperar con él. 2 días después se encontraron en el lugar indicado. El joven maestro le preguntó si definitivamente vendría. Atado y con la boca tapada, el demonio intentó decir algo. El joven prometió liberarlo cuando llegara el dueño. Inesperadamente, Du dijo que no estaba seguro de que el patrón de este hombre apareciera pronto, agregando que el anillo del palacio es capaz de subyugar a las personas, lo que significa que ya ha despertado. El joven maestro no entendía que tenía esto que ver con el asunto, porque su anillo también había despertado. El joven respondió que si toma el control de un gran número de personas, la tarea se volverá más difícil. Spirit Zhang dijo que este anillo tiene sus inconvenientes y que el maestro no debería preocuparse por esto, al igual que tiene desventajas. Por ejemplo, consume demasiada energía del propietario. De repente el hada anunció que otro anillo estaba muy cerca. Du también notó que él había venido después de todo. Se quedaron mirando la puerta abierta del techo y esperaron al patrón demoníaco. Sin embargo, un momento después, una joven apareció frente a ellos y dijo que había llegado. Extremadamente sorprendido, Bai preguntó si este estudiante de secundaria era el dueño del anillo del palacio. La chica lo corrigió y le dijo que era una estudiante de segundo año. Tras lo cual le pidió que la dejara irse con este chico, quien, a su vez, empezó a intentar nerviosamente decirle algo. Du le apuntó con un arma y le ordenó que mostrara su espíritu para asegurarse de que realmente era ella. La niña cerró los ojos y convocó mentalmente a su hada fantasma, pero era diferente a la mascota de Zhang. El fantasma saludó a todos los presentes y señaló que hacía mucho tiempo que no se veían. El personaje principal le preguntó a su amiga por qué era tan diferente a ella. El hada indignada dijo que la próxima vez definitivamente se probaría esa imagen. El maestro notó que después de despertar, sería difícil lidiar con el anillo del palacio. La niña volvió a pedir ser liberada con su demoníaco viajero, pero Du dijo que no debía olvidar la razón por la que estaba en sus manos. Bai le preguntó por qué y por qué comenzó a matar gente común después de convertirse en dueña del anillo. La joven respondió que él había entendido mal y que en realidad ella no atacaba a la gente. Y Juan es su hermana mayor. Todos quedaron impactados con esta noticia. Zhang le preguntó por qué intentó matar a su hermana en ese momento, sugiriendo que estaba loca. La niña inmediatamente se amargó y dijo que Tan era anormal y que estaba equivocado desde el principio. En ese momento, el atado pareció recibir fuerzas de su ama y rompió la cuerda. Se puso de pie de un salto, con los ojos brillando de color púrpura. Du apuntó a la niña con una pistola y la instó a que se calmara, diciéndole que de lo contrario dispararía. De repente, su aliado demoníaco cruzó el techo como un relámpago. Luego se encontró justo frente al maestro y agarró el cañón del arma. El tipo le ordenó que soltara el arma o apretaría el gatillo. Pero el joven giró el cañón en la dirección opuesta. Du, estupefacto, notó que el anillo del palacio despierto era demasiado fuerte. El personaje principal no pudo quedarse quieto e instantáneamente usó la habilidad de retorno. Los símbolos dorados giraban alrededor del maestro, pero nunca alcanzaban al enemigo. El espíritu se apresuró a decir que la próxima vez debería ser más preciso. Mientras tanto, el tipo agarró al dueño del anillo del palacio y se escapó. Bai lo instó a no huir y le envió su magia, pero el demonio no lo escuchó. La capacidad de retorno nuevamente no logró atrapar al objetivo y saltaron desde el techo del edificio. Zhang intentó reparar el arma del extremadamente molesto Du, quien se dio cuenta de que habría muchos más problemas con el anillo de palacio de los que esperaba. Pero al adolescente le interesó algo más. Le preguntó qué pasó entre Lee y el dueño del anillo.
El maestro afirmó que esto no le molestaba en absoluto y que para él solo era importante el beneficio personal, e incluso hoy llamó al joven en busca de ayuda, solo por un intercambio rentable. Pero no todo salió según lo planeado. A Bai no le gustaron sus intenciones, porque normalmente las personas egoístas no hacían nada bueno. Du también aconsejó al joven maestro que se mantuviera alejado de Juan, ya que ella claramente no era para él. El protagonista indignado no entendió por qué decía esto y preguntó qué quería decir. El chico miró a Zhang amenazadoramente y dijo con confianza que ella era su mujer. La adolescente respondió que le correspondía a Lee decidir quién le gustaba y con quién nunca estaría. Du se dio cuenta de que el niño no sabía nada y decidió informarle sobre este tema. La familia Tang ocupa la mitad de las empresas chinas y solo su grupo puede compararse con ella, por lo que él es el que lo merece. Con sus palabras, el maestro literalmente sumergió a Bai en el proceso de pensamiento. Du notó que no tiene estatus ni negocios, además. Trabaja para ella e inicialmente necesita pensar en cómo vivir. Y solo con un buen componente material puedes intentar conquistar a una chica así. Luego el maestro se fue. El entristecido Zhang se dio cuenta de que en realidad tenía razón, porque no tenía nada que amar a Li. El hada espiritual preocupada le preguntó al caballero si todo estaba bien para él. El joven compartió su razonamiento con ella y concluyó que en realidad no era nadie y no era digno de Tan. Pero lo más importante es que sinceramente quería estar a la altura del estatus de su amada. En ese momento, Fan apareció de repente. La niña sonrió dulcemente y dijo que había comenzado a pensar correctamente. El perplejo Bai le preguntó a Dawn cuándo logró venir aquí. Yue dijo que después de superar la muerte juntos, se hicieron amigos. Agrega que tiene algo que no puede manejar por sí sola y que necesita su ayuda. Hay cierto producto que vale 1.000 millones y ella le dará el 10% como motivación. En ese momento, Juan entró en la oficina de Zhang, pero no lo encontró en su escritorio. Bai, a su vez, fue con Fan a un lugar incomprensible y extremadamente sospechoso. El tipo preguntó dónde estaban, sugiriendo que este almacén no pertenecía a las posesiones de la empresa Dongxin. Dawn se acercó silenciosamente a uno de ellos y presionó el botón. La persiana comenzó a subir lentamente. Yue declaró que este es un almacén corporativo y que en realidad no reporta a la corporación. El joven supo de esto por palabras de Lee, se interesó por lo que había dentro, ya que instalaron una puerta biométrica. Don decidió confesar que estaba trabajando para He Chun-yu, pero Zhang se sorprendió por su confesión. Fan lo instó a no reaccionar así, porque los agentes dobles no son nada nuevo en estos días. Después de lo cual Yue encendió la luz de la habitación y dijo que le mostraría un producto único. En el interior había dos extrañas figuras, el personaje principal no entendía qué eran. En relación con esto, le pregunté qué era y la niña sonrió. Luego respondió que se trata de una lámpara de zafiro antigua y que data del periodo Zhou occidental y que cuesta 2.000 millones de dólares. Naturalmente, Bai quedó impresionado por esta cantidad y preguntó por qué solo había dos. Dawn dijo que un agente extranjero no quiere pagar esa cantidad de dinero y está tratando de presionarlos, pero no sabe qué hacer. El joven maestro se dio cuenta de que había manipulado la lámpara y si se descubría esto, con la ayuda de la familia Shi, todavía estaban condenados al fracaso. Fan afirmó que fue por eso que encontró al dueño del anillo imperial. La niña se acercó abruptamente al adolescente y comenzó a sonreír. Zhang se dio cuenta de que quería que él usara sus habilidades y envejeciera la lámpara, y luego la hiciera pasar como real. Yue notó que el niño realmente resultó ser muy inteligente y que por todo el trabajo recibiría 100 millones. Bai no quería hacer esto y traspasar sus principios. Dawn dijo que no puede desviarse de sus valores morales, pero al mismo tiempo está dispuesto a entregar su artefacto al extranjero. El joven maestro respondió que ese no era el caso en absoluto y que simplemente estaba hablando con su espíritu, añadiendo que en tal situación, cuando no se tiene dinero, a veces es posible desviarse de los principios. Además, la cantidad es realmente bastante decente. Zhang comenzó a trabajar de inmediato. Mientras tanto, Juan tenía malos pensamientos, porque no habían visto a Fan en la oficina en todo el día y Bai también había desaparecido en algún lugar. De repente se dio cuenta de que habían desaparecido de la empresa aproximadamente al mismo tiempo. Tan ya ha comenzado a pensar demasiado y se enoja aún más, pensando que sus sospechas podrían ser ciertas. Y entonces claramente no podría contenerse, la niña no podría calmarse. Mientras tanto, ya era tarde en la noche y Lee intentó en vano llamar al joven, pero su teléfono estaba apagado y por lo tanto, la niña literalmente perdió la cabeza. Juan continuó deambulando solo por la ciudad por la noche y llamó a Zhang. De repente, una voz masculina desconocida la llamó y el chico le pidió su número. Tan respondió al joven de una manera extremadamente grosera para que no la molestara. De repente, un desconocido agarró su mano y la atrajo hacia él. Lee estaba asustado. El joven sonrió y dijo que las cosas no saldrían así y que ella no iría a ninguna parte. Juan le dijo que le quitara las manos, si no llamaría a la policía, además su novio ya estaba en camino.
En ese momento, su rostro se cubrió con una especie de escamas y sus ojos se iluminaron con una luz mágica. La niña estaba terriblemente asustada y tartamudeó y preguntó qué clase de monstruo era. El monstruo dijo que no debería saberlo y se acercó a ella con una mano mutada. Un fuerte grito resonó por toda el área. Pero la ciudad siguió durmiendo tranquilamente y naturalmente nadie vio ni escuchó nada. Al final resultó que, en ese momento Zan no estaba lejos del lugar del incidente, donde Fan le dio dinero por adelantado. El grito de su amada llegó hasta él. Bai instantáneamente reconoció su voz y dijo que era Tan. Sin tomar la tarjeta, el personaje principal corrió en ayuda de su lee único. El hada espiritual notó que si se despierta por segunda vez, el maestro estará menos cansado de correr. La enojada Alba comprendió que el carisma de Juan era verdaderamente enorme, ya que nadie podía resistirse a ella. La niña estaba sentada en la acera y con miedo abrió los ojos y vio a una persona desconocida frente a ella, quien inesperadamente la defendió y comenzó a luchar contra el feo monstruo. En ese momento también apareció la dueña del anillo del palacio. La niña dijo que solo ella tenía derecho a tocar a Tan, luego de lo cual su cuerpo fue vencido por la magia púrpura del anillo, lo que le dio fuerza a su aliado. En el mismo momento, el joven le dio un poderoso golpe al demonio, como resultado de lo cual voló hacia un lado. Li no entendía lo que estaba pasando, porque este hombre quería matarla hace un par de días y ahora la estaba protegiendo. Luchi también apareció de la nada. Lin, a su vez, ordenó a su sirviente que matara al monstruo. Sin embargo, un demonio desconocido y seguro de sí mismo declaró que su pobre hombre sería el primero en morir. En cierto momento, chocaron golpes, sus poderes mágicos estaban al límite. Juan decidió aclarar y le preguntó a la joven si realmente ella era Lu. She respondió insatisfecha que aparentemente le resultaba muy difícil recordar su nombre. Tan preguntó qué le había pasado, porque se veía completamente diferente, y le ofreció ayuda si pasaba algo. Lin permaneció en silencio, después de lo cual afirmó con confianza que no todo era en absoluto lo que le parecía. Lu le recordó a Juan cómo un día ella desapareció sin decir una palabra y por eso no tenían nada más de qué hablar. Perpleja, Lee preguntó si realmente estaba hablando de cómo abandonó la escuela en aquel entonces. La niña la ignoró e instó a Li Chi a terminar rápidamente con esta basura. Sin embargo, el herido no pudo hacer frente al mutante monstruosamente fuerte. El demonio confiado en sí mismo declaró que el anillo de palacio no era nada comparado con su poder. Luego, instantáneamente se apresuró a golpear a su sirviente, asestándole golpes extremadamente dolorosos. Las niñas observaron horrorizadas lo que estaba pasando y no pudieron hacer nada. Después de que el monstruo terminó con Li Chi, se dirigió hacia las chicas y declaró que ahora se ocuparía de ellas. Lin inmediatamente usó el control con su anillo de palacio, pero no funcionó. El mutante notó que el dueño anterior de este anillo era mucho más fuerte que ella, y aún sonriendo, inmediatamente se apresuró al ataque, creyendo que todo terminaría rápidamente. Muerta de miedo, Lu comprendió que ese era el final y que moriría irreversiblemente, pero el personaje principal acudió al rescate a tiempo y detuvo al demonio usando sus habilidades. Luego, instantáneamente corrió hacia Juan y le preguntó si todo estaba bien con ella. Tan respondió que estaba bien y de repente lo alejó de ella. Zan pidió perdón y dijo que simplemente le entró el pánico y estaba preocupado por ella. Después de lo cual notó que la dueña del anillo del palacio estaba parada a su lado. Chi comenzó a murmurar vagamente sobre algo. Bai le preguntó a Li de qué estaba hablando. Juan dijo que ella misma no entendía nada. En ese momento, el espíritu del anillo informó al maestro que el control del demonio estaba perdiendo el control. Y el tipo se giró bruscamente. El monstruo dijo que había estado esperando que apareciera el dueño del anillo imperial durante mucho tiempo. El joven maestro le preguntó al hada fantasmal si lo conocía. La mascota respondió que nunca antes había conocido a esta persona. El villano declaró que envió a Wu Lian, que estaba en el cuerpo de Nan. El personaje principal inmediatamente cambió su rostro y dijo enojado que había terminado. El demonio dudó mucho de esto y se apresuró a atacar a Zan, declarando que no le haría nada. Por el impacto, Bai rodó dolorosamente por el suelo y voló hacia la carretera, sufriendo daños importantes. El hombre entendió que si no fuera por el anillo despierto que fortaleció su cuerpo, habría muerto. El espíritu se apresuró a informar sobre el camión que se dirigía hacia él. El demonio también se apresuró a aprovechar la oportunidad y matar al joven maestro. Juan, a su vez, se asustó terriblemente por el joven al darse cuenta de cómo podría terminar esto. En ese momento, Lin decidió ayudarlo y usó el anillo de palacio. Como resultado, el camión terminó bajo una cúpula mágica de color púrpura. El conductor giró bruscamente el volante hacia el monstruo seguro de sí mismo y el camión estuvo a punto de volcar, pero aún así pudo mantenerse sobre las ruedas y se dirigió directamente hacia el monstruo. Posteriormente, llevó al mutante seguro de sí mismo directamente al almacén. Tan le preguntó a su amado si todo estaba bien con él. Zan no podía entender por qué la dueña del anillo del palacio de repente decidió ayudarlo.
Mientras tanto, un demonio bastante tenaz apareció de nuevo y declaró que los había subestimado. Bai se sorprendió de no morir al ser atropellado por el camión, especialmente a tal velocidad. Este demonio era claramente diferente de los demás. El hada espiritual dijo que está en el nivel de Hye Wan, y aunque tiene un cuerpo humano, su poder es significativamente superior al de los maestros comunes. El tipo enojado dijo que, y considerando que se han unido contra él, tiene la intención de llamar a alguien. El maestro sonrió sarcásticamente, luego sacó su encendedor y golpeando el pedernal, encendió el fuego, que se convirtió en una nube de fuego y voló muy por encima de la cabeza del monstruo. No podían entender lo que estaba haciendo. Un momento después un desconocido salió del fuego. El demonio advirtió a su siervo que tuviera cuidado ya que 2 de ellos tenían anillos espirituales. El ardiente mutante miró a todos con su mirada indiferente y dijo que no podían vivir. Lu dijo que se estaba haciendo cargo de uno, pero que no podía ayudarlo. Zhang le pidió que cuidara de Juan. Él mismo se lanzó a la batalla con el maestro del fuego, creyendo que el anillo despierto le había dado suficiente fuerza. Habiendo entablado un duelo brutal, el demonio notó que el chico prefería el boxeo, después de lo cual usó sus habilidades de fuego y así pudo quemar la mano de Bai. El personaje principal llamó al hada espiritual para que lo vigilara y activara la regeneración en los momentos adecuados. Luego volvió a lanzar una serie de golpes contra un oponente extremadamente fuerte, como resultado de lo cual hubo literalmente una explosión. El joven maestro retrocedió. El asistente fantasmal regeneró instantáneamente el cuerpo del maestro. El demonio del fuego se dio cuenta de que no sería tan fácil tratar con él en ese momento. Después de todo, su anillo despertó y alcanzó su punto máximo, por lo que comenzó a utilizar otras habilidades. Después de un par de segundos, el cuerpo del monstruo se encendió y adquirió una armadura de fuego. Zhang inmediatamente se mordió el dedo y se untó la mano con sangre, pidiéndole al espíritu que no regenerara su cuerpo, después de lo cual nuevamente se lanzó valientemente a otro ataque. El monstruo también corrió hacia él, y en el momento más crucial usé la capacidad de regresar. Así, logró asestar un golpe sangriento al maestro y al mismo tiempo quedó atrás para que no pudiera hacerle daño. El demonio, a su vez, se dio cuenta de que aún así había perdido en esta batalla. Su cuerpo fue literalmente corroído por la sangre del personaje principal. El tipo comenzó a gritar de dolor salvaje. Bai estaba sorprendido por el poder de su propia sangre, no esperaba que simplemente derritiera al monstruo. El espíritu maligno notó que esta era la única vez que el dueño realmente usó su cabeza y superó a su oponente. Zhang, a su vez, comenzó a jactarse de todas las formas posibles, diciendo que estaba lejos de ser un tonto. Mientras tanto, una perla de fuego cayó del cuerpo del maestro derrotado. El adolescente dijo que la misma partícula cayó del monstruo, y en ese momento se escuchó el grito de una mujer. Bai se dio vuelta y vio al demonio tratando de estrangular a Lin. Declaró que ella no podría controlarlo. El personaje principal lo instó instantáneamente a dejar a la niña en paz y encontrar un oponente más adecuado. Sin embargo, un segundo después, lo atravesó un tubo de metal, que atravesó su cuerpo. Como resultado, Zhang voló contra la pared, lo que parecía ser el final de todo. El joven maestro empezó a ahogarse con su propia sangre y no pudo hacer nada. Tan y el hada fantasmal quedaron impactados por este resultado y no podían creer lo que estaba sucediendo. El monstruo dijo enojado que le devolvió el favor de su hermano a este adolescente. En ese momento, el herido Li Chi lo atacó repentinamente, pero no logró infligir el daño adecuado. Exigió que el chico dejara ir a Lu, quien pidió a su subordinado que huyera de inmediato. El maestro demoníaco fácilmente hizo a un lado al joven y declaró que pronto llegaría su momento. El tipo mutilado no pudo soportar tal golpe y poco a poco cerró los ojos. Juan, a su vez, intentó hacerle daño de alguna manera y le arrojó un zapato en la cabeza. Ordenarle que liberara inmediatamente a Lu Chi, lo cual fue claramente imprudente de su parte. El chico no le prestó atención, pero Tan le arrojó el segundo zapato. El monstruo permaneció en silencio durante un rato, tras lo cual siguió diciendo que hoy no era su día, porque inevitablemente morirán, y presionó su mano sobre el cuello de su hermana Lin. Luego se lo tiró a un lado a Lee y le dijo que se verían morir el uno al otro. Chi literalmente voló hacia Huan Yi, y por lo tanto, la derribó, provocando que cayera al suelo. Después de lo cual, con absoluta calma, hizo un agujero en el asustado Tan con su mano, y se apresuró a matar a su hermana Lin. La imagen era realmente aterradora. Sin embargo, esto no le pareció suficiente al angustiado monstruo, y decidió acabar con ellos. En ese momento, Li, con sus últimas fuerzas, le dijo a Chi que, de hecho, ella no huyó entonces, sino que simplemente quería hacer realidad sus sueños. La niña respondió con voz ahogada que la entendía. El maestro demoníaco, a su vez, comenzó a terminar el trabajo. Sin embargo, el personaje principal, que llegó a tiempo, se lo impidió. Después de lo cual dijo que aún no estaba muerto y que no permitiría que su mujer fuera tratada de esa manera.
El moribundo Juan quedó conmovido por sus palabras, al darse cuenta de que él era su destino. El demonio, seguro de sí mismo, dijo que el adolescente no podría derrotarlo de ninguna manera y que pronto moriría. Pero Zhang continuó tomándole la mano y dijo que no le permitiría moverse, lo cual el maestro naturalmente dudaba, pero al cabo de un par de segundos sintió la petrificación de su mano, que no podía mover. Bai ordenó a su amigo espiritual que usara el retorno con todos mientras él se ocupaba de este mutante, después de lo cual inmediatamente asestó un golpe aplastante al monstruo perplejo. El demonio, a su vez, asumió que esa no era su fuerza, porque en realidad era débil. El joven se apresuró con ataques hacia el monstruo que voló hacia un lado. Concentró todo el poder mágico en su mano para asestar el golpe más poderoso. Sin embargo, el maestro demonio ni siquiera lo sintió y simplemente se rió, afirmando que el niño estaba demasiado débil y no podría hacerle daño, en lo cual estaba muy equivocado, porque Zhang convocó instantáneamente el espíritu del anillo al segundo despertar. Luego se apresuró con el siguiente ataque, que fue mucho más notorio. De repente apareció una mancha dorada en la zona del corazón del mutante. El chico se puso nervioso y preguntó qué era. Un momento después, la esencia mágica se concentró en la cabeza del perplejo demonio. Preguntó con miedo qué estaba haciendo, respondió Bai. Simplemente envejeció su cuerpo 1000 años, momento en el que el monstruo fue hecho pedazos. El personaje principal de repente se sintió débil en las piernas y comenzó a toser sangre, después de lo cual colapsó completamente en el suelo, porque usó una cantidad excesiva de energía con esta habilidad. Juan no entendió lo que le estaba pasando y corrió y le preguntó si estaba bien. El joven maestro del abeto, enrojecido por la sangre, dijo que todo estaba bien para él. El hada fantasma notó que su dueño era demasiado descuidado y no se cuidaba. A Lin realmente no le gustó que su hermana siempre recibiera toda la atención. Mientras tanto, un hombre desconocido apareció en el horizonte, declarando que estaba celoso, porque había dos bellezas al lado de este joven. Lu llamó a Tan para que estuviera detrás de ellos y Zhang le preguntó quién era y qué quería. El chico sonrió y dijo que sería mejor que le hiciera esta pregunta a su espíritu. El amigo espiritual, a su vez, quedó estupefacto ante su apariencia y dijo que eso no podía suceder. Bai entendió que en ese momento no podía usar sus habilidades, ya que su cuerpo podría no resistirlo. El demonio desconocido dijo que no estaba aquí para un enfrentamiento e instó al adolescente a que le diera 2 niñas para evitar la muerte. Naturalmente, el personaje principal rechazó un trueque tan dudoso y notó que la vida de Lee era mucho más importante que la suya. Juan quedó impresionado al escuchar tal declaración de su amante. El monstruo suspiró profundamente y dijo que solo podía simpatizar con ellos, porque inicialmente no quería mostrar su cuerpo. En ese momento, el extraño se convirtió en un enorme y feo pulpo, después de lo cual el demonio, seguro de sí mismo, se rió a carcajadas y declaró que no sobrevivirían. Sus largos tentáculos inmediatamente se apresuraron a agarrarlos. Zhang llamó a todos a huir. En ese momento, alguien abrió fuego contra él, literalmente comenzando a dispararle al monstruo. Sin embargo, esto no le hizo ningún daño. El monstruo enfurecido comenzó a mirar a su alrededor. Al escuchar los disparos, el joven maestro asumió que era Du y se dio la vuelta. Tan, a su vez, se apretó contra Bai y se sintió segura. Le pareció que él se había vuelto aún más fuerte. Mientras tanto, el maestro y un grupo de soldados ya estaban listos. El tipo notó que no tenía habilidades. El pulpo enojado declaró que mataría al dueño principal del anillo espiritual. Du volvió a ordenar a los soldados que abrieran fuego contra el demonio extremadamente confiado. Varias personas inmediatamente comenzaron a cumplir la orden y comenzaron a disparar contra el mutante, quien simplemente se rió y dijo que las balas comunes y corrientes no le harían nada. Pero después de solo un segundo, notó que su cuerpo comenzó literalmente a derretirse. El maestro dijo que en realidad estas balas estaban empapadas en su sangre y que no todo era tan color de rosa. El monstruo amargado dijo que esta vez tenía suerte, pero que el próximo encuentro sería el último. Después de lo cual pareció evaporarse en el aire, dejando solo humo negro en ese lugar. Zhang le agradeció su ayuda y le dijo que algún día le devolvería el dinero. Du llamó a Juan y la instó a que se diera prisa, porque su hermana había venido a verla. Li, perpleja, le preguntó si realmente se dignaba aparecer. En ese momento, un auto negro se acercó a ellos y se detuvo frente a Tan. Bai, a su vez, notó que era bastante difícil conducir un coche así. Un par de minutos más tarde, una joven salió desafiante del coche. La niña se acercó a Juan con actitud profesional y no la saludó muy cordialmente. Por alguna razón, el joven maestro dudaba de que se tratara realmente de la hermana mayor Tan. Pero Lee se dirigió a ella como a una hermana y le preguntó por qué había venido tan inesperadamente. La niña la animó a regresar y seguir con su vida en lugar de jugar con el pasado. Juan la rechazó y le dijo que nunca volvería, lo que solo empeoró la situación. Tan miró a su amado Bai y dijo que él la protegería. La mujer insatisfecha notó que este niño sin educación quería confundir a su hermana. El personaje principal, a su vez, saludó a la dama con mucha cortesía.
Pero la reacción de la insolente hermana fue bastante inadecuada, ya que de repente abofeteó al joven. Indignada, Li declaró severamente que no tenía derecho a golpearlo. La chica arrogante instantáneamente ordenó a sus guardaespaldas que se llevaran a Tan lejos de aquí. Los guardias inmediatamente la arrastraron al auto. Zhang no se quedó en silencio y dijo que no debía hacer esto. Después de todo, ella no puede simplemente impedir que se comuniquen, pero la mujer lo ignoró. De repente, Bai se sintió mal y comenzó a toser sangre nuevamente, luego se desplomó por completo en el suelo. El asistente espiritual le instó a no hacer movimientos bruscos, ya que necesitaba descansar. Pero su cuerpo ha llegado a su límite, y para no morir ahora, solo necesita no forzar su cuerpo por un tiempo. Después de lo cual la hermana mayor, Juan, se acercó pomposamente al joven y le dijo que le iba a dar 5 millones. Pero con una condición, que nunca más se acercara a su hermana. Ella le lanzó un cheque. El personaje principal quedó impactado por tal descaro y arrogancia de esta persona. Mientras tanto, una ligera lluvia comenzó a caer golpeando tristemente los charcos. El joven maestro intentó levantarse, pero las fuerzas le abandonaron y siguió mojándose bajo la lluvia. Lin lo miró con tristeza, parecía que incluso simpatizaba con el chico. En cierto momento, Zhang volvió a toser sangre, que fue lavada con agua. Al agitarse, el joven perdió el conocimiento. El hada espiritual se compadeció sinceramente de su maestro. Spirit Lu, por el contrario, instó a su amante a aprovechar la oportunidad y matar a Bai para que no volviera a acercarse a Tan. La asistente fantasmal del adolescente declaró que ahora era muy fuerte y no permitiría que le hicieran daño. Como resultado, discutieron con el amigo de Chi, quien de repente se dirigió hacia el maestro. Al ver al Lin caminar hacia el maestro, el espíritu le ordenó que se detuviera y no cometiera un error. Sin embargo, la niña la ignoró y se acercó a Zhang. El hada despertó repentinamente y tomó forma humana. Luego volvió a repetir su exigencia de alejarse inmediatamente de su dueño. Petlu también aumentó de tamaño y declaró que moriría cuando la despertaran a la fuerza. La chica fantasmal notó que antes de eso definitivamente lo repelería y protegería al maestro. Pero Chi de repente tomó a Bai y lo puso boca arriba, diciendo que no le haría daño. En ese momento, Fan apareció de repente y llamó a todos para que fueran a su casa, ya que no tenían dónde quedarse. Después de mucho tiempo, el extremadamente débil protagonista abrió los ojos. La primera persona que vio Zhang fue Don. La niña le sonrió dulcemente. El chico instantáneamente se levantó de un salto y le preguntó dónde estaba y por qué estaba ella aquí. Luego miró debajo de la sábana y encontró que ella estaba sin ropa, por lo que preguntó dónde estaban sus cosas. Yue insatisfecha notó que esta era una pregunta extremadamente estúpida, considerando que se despertó en su cama. En ese momento, Lin entró a la habitación y lo llamó para que se levantara, porque necesitaban discutir algo. Perpleja, Bai preguntó qué quería discutir exactamente. Lu declaró que necesitan descubrir cómo matar a la hermana mayor de Li y rescatar a la propia Juan. El joven maestro recordó que esa mujer arrogante se llevó a su amada. Zhang se levantó de un salto y las chicas, a su vez, se dieron la vuelta al instante. El sorprendido adolescente no entendía lo que estaba pasando, por lo que les preguntó. Entonces se dio cuenta, e inmediatamente se cubrió con una sábana, mientras se ponía rojo como un tomate. Unos minutos más tarde estaban sentados a la mesa y discutiendo dónde podrían buscar a Tan y cómo sacársela de las manos de su hermana. Fan señaló que le había hablado anteriormente sobre cómo sus padres la obligaron a mudarse al extranjero. Bai recordó que crecieron juntos y le preguntó si sabía exactamente dónde querían enviarla sus padres. Pero Dawn se apresuró a decir que esto no es lo importante ahora, sino algo completamente diferente. Es decir, el espíritu del anillo. Todos los presentes se animaron y preguntaron qué quería decir. Yue dijo que el dueño del cuarto anillo se convirtió en el invitado oficial del grupo Tan. Zhang hizo la siguiente pregunta si había visto el poder de este mismo anillo. Fan dijo que no sabía esto, pero Chunlu le dijo que el anillo del señor del palacio representa el encanto. Aturdido, Bai preguntó qué otras habilidades podría tener este anillo. Don dijo que no sabe esto, pero que tiene la dirección a la que la compañía Tan se lo envía a Li. El chico le pidió de manera muy convincente que le dijera la dirección y él se encargaría del resto personalmente. Yue notó que podía darle la información necesaria, pero bajo una condición. Si acepta pasar tiempo con ella y cenar juntos esta noche. El joven maestro quedó estupefacto ante esta condición y durante los primeros segundos ni siquiera supo cómo reaccionar. Sin embargo, dijo que esto era imposible y que ella debería entender esas cosas. Fan acarició la cara del adolescente y dijo que en realidad él mismo quería esto. Lin y Li Chi se apresuraron a irse. Al darse cuenta de que en esta celebración de la vida eran claramente superfluos, Lu dijo que llamaría pronto. El personaje principal se opuso a que el banquete continuara y les pidió que no se fueran. La niña sonrió dulcemente y dijo que por el momento no quería molestarlo. Después de lo cual cerró la puerta por detrás y se quedaron solos en el apartamento.
El extremadamente asertivo Yue le preguntó si estaba de acuerdo con su condición, afirmando que si él se porta bien, ella no solo le contará todo, sino que también lo ayudará en este difícil asunto. Después de todo, ella conoce el camino secreto por el que será más fácil liberar a Juan. Zhang, a su vez, se sonrojó de inmediato y no supo cómo deshacerse finalmente de ella. Mientras tanto, la chica segura de sí misma comenzó a actuar y a atraer al joven de todas las formas posibles. Bai estuvo perdido por un momento y comenzó a pensar en cómo podría salir de esta situación. Fan continuó presionando al personaje principal y literalmente lo arrojó sobre el sofá. En ese momento, el chico se acordó de su amado Juan y pareció caer en un estupor. Después de lo cual se armó de valor y empujó a Don lejos de él. Declaró que no podía defraudar a Tan. Zhang exhaló un suspiro de alivio cuando casi cayó en sus garras. Yue le preguntó si era porque no se parecía a Li. Bai dijo que esto no es así en absoluto y que ese no es el punto en absoluto. En ese momento, la niña, que no perdió la esperanza, nuevamente se acercó a él y extendió la mano para besarlo. El adolescente una vez más la apartó de él y la miró a los ojos con lástima. Fan no iba a rendirse y le pidió que no fuera tan categórico con ella, después de lo cual ella insistió por su cuenta y besó al joven maestro. La joven dijo que anteriormente había querido usarlo para derrotar a Tan, pero ahora se dio cuenta de lo contrario, que realmente se enamoró de quien le salvó la vida no hace mucho. Zhang respondió que en tal situación salvaría a cualquier persona y no debería tomárselo tan en serio. Fan volvió a presionarse contra Bai y notó que fue ella quien terminó allí y esto no fue un accidente. Luego le dio un mapa con la información necesaria y una ruta secreta, añadiendo que esperaría ansiosamente su regreso. Miró al adolescente con ojos amorosos. La joven maestra afirmó que ella conocía las habilidades de su anillo y que por lo tanto no le pasaría nada. De repente ofendida, Dawn se alejó de él y le pidió que no dudara y se apresurara hacia su Lee. En parte sentía lástima por la chica, pero en general no estaba interesado en ella. Fan dijo que ella no se rendiría en ningún caso, a pesar de su renuencia a estar con ella, agregando que esta vez definitivamente derrotaría a Juan, ya que estaba bajo su control. El chico se sorprendió por su declaración. 3 días después, Zhang y sus nuevos amigos se prepararon para liberar a Tan, que fue conducida bajo numerosos guardias al barco. La siguió a través de binoculares, después de lo cual notificó a Lu y Li Chi que iban a llevar a la niña a un barco y que había muchos guardaespaldas allí. Lin, como todos los demás, se vistió con equipo de buceo y pidió al equipo que tomara medidas inmediatas, mientras que la hermana mayor Juan le aseguró a Li que solo estaba haciendo esto por su propio bien. La joven dijo que debía entenderla y no mantenerla en una jaula de oro. La mujer respondió que la entendía perfectamente, pero que no podía permitir que se metiera en problemas. Sin embargo, Tan se mantuvo firme y declaró que solo quería irse con el joven maestro. Mientras tanto, el hada espiritual Luchi se cernía sobre las hermanas Juan y escuchaba lo que decían, habiendo dado una especie de orden al personaje principal, quien instantáneamente comenzó a actuar. Zhang inmediatamente saltó del agua y llamó a su amada, diciéndole que definitivamente la salvaría. La hermana extremadamente indignada ordenó a sus guardaespaldas que garantizaran la seguridad de Lei y no permitieran que el joven se acercara a ella. Pero en este momento, el espíritu fantasmal Luchi usó sus habilidades, y con la ayuda del control mental, subyugó a los guardias. Como resultado, se congelaron en su lugar. La niña miró a su alrededor y vio que todos sus subordinados parecían haberse convertido en piedra. En ese momento, el personaje principal corrió hacia Juan y la abrazó y le dijo que no se la entregaría a nadie. El hada espiritual notó que sentía que algo grande se acercaba y esto claramente no era bueno. Un momento después, enormes tentáculos de ese mismo monstruo aparecieron desde el agua. ¿Quién iba a saber que Bai intentaría rescatar a su Tan y así caería en su trampa? Después de lo cual el pulpo demoníaco agarró al chico con sus tentáculos y limitó sus movimientos. Sin embargo, el joven maestro rápidamente aprovechó el retroceso del tiempo. Pero el demonio también agarró a Li. Luego la arrastró bajo el agua. El adolescente inmediatamente corrió tras ella y trató de agarrar su mano. Así, los dos se encontraron bajo el agua, donde la ventaja estaba naturalmente del lado del pulpo. El demonio enfurecido dijo que esta vez definitivamente mataría al niño y a Juan. Tan asustado instó al joven a tener cuidado. El adolescente dijo que no había venido solo. Mientras tanto, los guardaespaldas comenzaron a disparar al agua, intentando golpear al monstruo. El propio pulpo no podía entender por qué las balas estaban nuevamente atrapadas en la sangre de Xuanyan. Li Chi, a su vez, apresuró a Zhang y le pidió a Li que los criara rápidamente. En ese momento, un desconocido diamante morado apareció frente a él. El chico no entendía lo que estaba pasando. Esto es lo que le pregunté al personaje principal. Porque el agua literalmente surgió del mar y se dirigió hacia él. De repente se dio cuenta de que este era en realidad el cuarto poseedor del anillo espiritual. El monstruo sonrió maliciosamente y notó que el anillo finalmente había despertado.
La amargada hermana Juan le preguntó a Lichi a dónde habían ido. El joven maestro se dio cuenta con horror de que ella era la dueña del anillo principal, lo cual dijo con sorpresa. En ese momento, el anillo en su dedo brilló de color rojo oscuro, emitiendo magia. La mujer, a su vez, dijo con bastante orgullo que ella realmente era la dueña del anillo fantasmal. Después de lo cual inmediatamente convocó a su guerrero espiritual. Un momento después, apareció una chica con una katana a su favor y saludó a la anfitriona. La niña le ordenó utilizar la curvatura del espacio. La chica fantasmal comenzó a cumplir la orden recibida de la señora y sacó su espada. Como resultado, desaparecieron instantáneamente de la vista de Lichi. El maestro estaba perdido. Ni siquiera podía imaginar de qué era capaz el anillo espiritual principal. Al encontrarse en una habitación oscura, Zan preguntó dónde estaba. El hada respondió que el caballero estaba en una habitación secreta. El joven maestro comenzó a mirar a su alrededor, pero todo estaba completamente oscuro. Alguien abrió la puerta de la habitación y una luz brillante iluminó a Bai. El chico preguntó quién era. La hermana Juan entró en la habitación y dijo que aparentemente no veía la diferencia entre la vida y la muerte. El adolescente respondió que solo quería proteger a Lei y que, además, solo ella misma debería administrar su vida. La mujer dijo que Tan había dependido de sus familiares toda su vida y que si Zan la dejaba en paz, lo dejaría vivir. Sin embargo, si él llama su atención la próxima vez, se despedirá de su vida. El chico se hizo pasar por un niño asustado y pidió que le dieran la oportunidad de irse. No prestó atención a cómo las piernas de Bai brillaban con la magia del anillo espiritual. La niña lo llamó un adolescente común y corriente que se vio obligado a no involucrarse en este asunto desde el principio. El joven notó que tal vez ella tenía razón y realmente tenía miedo a la muerte. Pero esta vez no, porque no tuvo en cuenta un pequeño pero muy importante detalle. Un segundo después, el suelo literalmente se rompió bajo los pies del joven maestro y cayó. La mujer atónita instantáneamente se apresuró a alcanzarlo y estaba a punto de bajar a la planta baja. Sin embargo, el guerrero fantasmal la instó a no hacer esto, ya que tenía un vestido y abajo había un restaurante. La hermana mayor le miró por el agujero en el suelo y dijo que tarde o temprano llegaría hasta él. Mientras tanto, el personaje principal aterrizó sobre la mesa y puso todo patas arriba. La joven logró saltar. Zan, por su parte, solo cogió un plato y unos cuantos chocolates, después de lo cual le sonrió dulcemente a la niña y se apresuró a despedirse de ella. Pero uno de los invitados lo reconoció y se apresuró a informar a los guardias. Bai entendió perfectamente que debía actuar con rapidez, porque podrían atraparlo. De repente escuchó los fuertes pisotones de los guardaespaldas y se escondió en una de las habitaciones. Mirando a su alrededor, supuso que no había nadie en la habitación. Sin embargo, se equivocó, pues de repente una voz femenina lo llamó. La chica le preguntó qué estaba haciendo en la habitación de otra persona. Zan se dio vuelta y vio a una joven frente a él envuelta en una toalla, quien dijo que no había tenido tiempo de ducharse. Naturalmente, la atónita protagonista comenzó a pedirle perdón, y dijo que se marcharía inmediatamente, disculpándose una vez más por el disturbio. Pero en ese momento oyó a sus espaldas el disparo de una pistola que la muchacha le apuntó a la cabeza. Sabía muy bien que él era el mismo Bai, porque su hermana mayor Li lo estaba buscando. El joven maestro fijó su mirada amenazadora en ella y le preguntó si era miembro de la familia Tan. La señora respondió afirmativamente y agregó que no podría robarle a Juan. Entonces notó que la hermana mayor le ordenó no hablar con él en absoluto, pero decidió hacer una excepción, momento en el que Zan aprovechó el regreso del tiempo, y al encontrarse justo delante de ella, solo que al otro lado, se apresuró a atacar. Como resultado, estalló una pelea entre ellos. Vale la pena señalar que la niña tenía bastante conocimiento en artes marciales. La joven preguntó si era solo la habilidad de su anillo espiritual. Bai ni siquiera tuvo tiempo de responder cuando comenzó a atacarlo nuevamente. La niña decidió deliberadamente distraer al joven. Posteriormente lo logró y el maestro, rompiendo la puerta, salió volando de la habitación hacia el pasillo, donde estaban los guardaespaldas, quienes inmediatamente comenzaron a dispararle. Sin embargo, Zan detuvo el tiempo de manera extremadamente oportuna y las balas se congelaron justo frente a él, después de lo cual el adolescente se escapó tranquilamente. De repente se produjo una fuerte explosión detrás de él.